muchas gracias por acudir a este segundo coloquio y de esta serie de información y de debates que estamos haciendo desde el canal de YouTube de Unidas Podemos de la provincia de Guadalajara. El debate el que traemos hoy tiene la intención de apoyar la idea de que la República no es algo de lo que debemos hablar en pasado, sino de algo de lo que debemos hablar en futuro y que supone el hito y el objetivo que buscamos en nuestro proyecto de país. Construimos nuestro proyecto que pasa por no solo pasa por la sustitución de la figura del jefe del Estado de un monarca como tenemos ahora, por la figura de un presidente electo, aunque sea una parte relativamente importante, pero eso no deja de ser la guinda del pastel. Lo que buscamos y lo que siempre hemos entendido es que la República es un fin, pero lo que importa son lo que sustenta ese fin. Y construir un Estado, construir una realidad, un modelo social de igualdad y de verdaderas libertades para nuestros compatriotas. Hoy, en orden de intervención, tenemos a José Manuel Mariscal, que es responsable del área ideológica del PC en Castilla-La Mancha, ingeniero industrial y con una larga carrera política a sus espaldas y de militancia tanto en movimientos sociales como dentro del Partido Comunista. Papá, te quiero. Tenemos también a Ana Naranjo, que es diputada en el Parlamento andaluz por Unidas Podemos Andalucía, activista por la memoria y por la educación, profesora de Geografía e Historia, y que ahora mismo ostenta la portavocía de varias áreas dentro del Parlamento andaluz. Nos hemos estado comentando antes esta realidad que les ha tocado a ellos por tener el dudoso honor de compartir con Vox dentro de un Parlamento y lo difícil que se hace. Y por último, a Fran Pérez, Fran, que es secretario de Izquierda Republicana y responsable federal de Política Internacional de Izquierda Unida, que está recién llegado de Ecuador, de participar como observador dentro de las elecciones, que a lo mejor no han salido como todos esperábamos, pero bueno, pues ahí está, y nos dará también una visión de cómo planteamos la República dentro de Unidas Podemos, dentro de las organizaciones a las que pertenecemos y a futuro. Pues nada, sin más, le dejo el turno a los ponentes que lo harán mejor que yo, seguro. Vamos, Mariscal. Bien, Daniel, pues muchísimas gracias. En primer lugar, un agradecimiento al grupo en la Diputación Provincial de Guadalajara de Unidas Podemos. Creo que este tipo de actividades que realizáis impulsadas por parte del grupo institucional muestran esa manera de trabajar en la cual el trabajo institucional se pone al servicio de la unidad popular y en este caso en algo tan importante como aquello que Fidel llamó la batalla de las ideas, en una cuestión que creo que tiene muchísimo debate, pero que nos puede dar una clarificación en cuanto a nuestras líneas de trabajo y a la configuración de nuestras alianzas en la España de hoy. También quisiera agradecer a las personas que estáis conectadas esta tarde, esperar que estéis todos y todas bien y sobre todo que si estáis aquí conectados es porque con nosotros y con nosotras queremos superar y romper con el aislamiento, que esperemos que esta soledad termine pronto y que podamos volver a encontrarnos en la batalla, en la calle, que continúa, ¿no?, por los medios como es este caso. Y también feliz de compartir hoy esta mesa con dos personas a las que admiro y quiero, como a Ana y como a Fran, con los que hace muchísimo tiempo que no tengo la oportunidad de compartir una mesa, pero para mí es hoy una gran noticia y motivo también de agradecimiento el tener la oportunidad de compartir con ellos
este interesante debate. Celebro que además este debate sea un día 15 de abril. Estamos 15 de abril de 2021. Es un día después del 90 aniversario de la proclamación de la Segunda República y ahora mismo estamos a apenas 24 horas de que se inicie la campaña electoral de las elecciones autonómicas en Madrid. Unas elecciones decisivas para el futuro de nuestro país y unas elecciones que sitúan también, creo, el momento histórico y la fecha que tenemos hoy aquí, con unas elecciones en las que la derecha autodenominada liberal ha tenido a bien presentarse con un lema electoral que creo que no es en absoluto ingenuo, creo que es un buen lema para ellos, claro, que es comunismo o libertad y que creo que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar aquí hoy. Porque lo que está en juego en las elecciones autonómicas, especialmente para vuestra provincia, que os voy a contar, una provincia limítrofe que es víctima de la absorción permanente de recursos de agua, de energía, de trabajo, y que sirve además para nutrir el capitalismo financiero de las élites en Madrid, que tienen un proyecto de emancipación. Las élites en Madrid tienen un proyecto de emancipación similar al que pudieron tener parte del nacionalismo catalán en su momento y de emancipación de la ley y de la democracia. Y ese es el conflicto fundamental que ellos quieren situar con comunismo y libertad, que es una dicotomía que la derecha liberal o que la burguesía a lo largo de la historia no es en absoluto la primera vez que plantea. Y bueno, solo espero que si finalmente podemos tomar Madrid en esta nueva batalla de Madrid, tampoco hace falta que Isabel Díaz Ayuso se suicide en su búnker, porque vienen los rojos asesinos. Basta con que se suicide políticamente y con eso tendremos bastante. Es muy importante lo que nos jugamos ahí y dice mucho de la historia de nuestro país y del enfrentamiento entre los poderes económicos y las élites y el pueblo trabajador. Y de eso va aquello de libertad o república, pero que también va de eso la expresión o el entendimiento que cada uno tenga de libertad, y con eso quiero hilar con el republicanismo. La libertad se puede entender, creo que tuvisteis hace poco un debate sobre el liberalismo. Quizá no tuve oportunidad de participar, espero no repetirme, pero va a ser muy breve esta pequeña introducción sobre el concepto de libertad que sabéis que Isaiah Berlin en su momento describió y distinguió entre una libertad positiva y una libertad negativa. La libertad negativa se plantea como no interferencia y es la libertad o el concepto de libertad que tiene asumida la burguesía y las élites desde el comienzo de la modernidad. Desde Hobbes, la libertad negativa es el concepto por el cual se articulan estas llamadas democracias, y es entender la libertad como tengo que poder hacer lo que a mí me dé la gana hacer. Y cualquier ley puesta encima de la mesa va contra mi capacidad, o en la medida en que cerciore mi capacidad de actuar, está yendo contra mi libertad. Por ejemplo, atenta contra la libertad impedir que se abran clínicas privadas sanitarias. Atenta contra la libertad impedir que se abran centros públicos educativos concertados, porque forma parte de su libertad el tener la iniciativa y no puede haber ninguna ley que coarte su capacidad para emprender este tipo de iniciativas. También Isaiah Berlin hablaba de la libertad positiva, que es quizá la que podríamos ligar más al clásico liberalismo inglés, a Locke, una tradición en la cual se habla de, bueno, yo tengo que tener capacidad de hacer lo que puedo hacer, ¿no? Esta que se concentra en la autonomía personal, en la autodeterminación, pero que ha derivado en muchas ocasiones también, siempre dentro de un entendimiento de la dicotomía antropológica e histórica entre alma y cuerpo, que ahora podemos llamar, que os digo yo, pues corazón y cabeza,
o cielo y tierra. En esa dicotomía, el control y el autocontrol pasó por esa confianza en la razón que los liberales ingleses tenían frente a Hobbes, que tenía más confianza en la pasión y por eso nos tenía que dar caña, el Leviatán. Pues Locke, sin embargo, decía, bueno, vamos a confiar en la razón, porque la razón es lo que necesitamos para poder controlar y para poder disciplinar nuestras pasiones, nuestro cuerpo, esa dicotomía entre alma y cuerpo, entre razón y corazón, ¿no? De alguna forma. En ambas libertades, en ambos conceptos de libertad, sin embargo, si os figuráis, el sujeto es yo. Y eso es muy importante. En ambos conceptos de libertad, el sujeto es yo. Y ha derivado en este individualismo consumista, etcétera, que no me enrollo sobre eso, porque lo conocéis. Pero en ambas libertades es posible la dominación política. Se puede tener un entendimiento de la libertad positiva y un entendimiento de la libertad negativa, y en ambos conceptos es posible, incluso para la libertad negativa es necesario en muchas ocasiones, como vamos a ver, la dominación. Los grandes partidos liberales de la época del liberalismo en Europa y del siglo XIX eran profundamente monárquicos, que sabían que era la manera de poder establecer en pleno crecimiento, implantación, capitalismo, etcétera, determinadas concepciones dentro del sistema, que bueno, eso pues para los que tengáis interés en profundizar en esto, Marx y Engels en la ideología alemana lo cuentan perfectamente, además son muy jovencitos y hablan también, como siempre, con mucha pasión. En esa libertad positiva a la que me refiero, por ejemplo, se puede negar el voto a las mujeres porque son demasiado pasionales. O en ese entendimiento de la libertad positiva se puede negar la ciudadanía a los esclavos, porque los esclavos siempre van a tener su esclavitud interiorizada y su dependencia. Nosotros, o la tradición republicana, que trata de responder a la pregunta que da título a este acto, que es ¿por qué república? Pero con un doble significado. ¿Por qué república y por qué república luchamos? ¿No? ¿Qué tipo de república luchamos? ¿Y cuál es el entendimiento que es profundamente político de la libertad? Y que es ahí donde estamos tremendamente derrotados. La libertad republicana tiene que ver con un concepto que es la libertad como no dominación. Y ahí no es nuevo lo que sucedió en la España republicana en los años 30 del siglo pasado, sino que me gustaría citar nada más que 4 hitos decisivos para darnos cuenta de hasta qué punto, o para responder también a la pregunta de por qué la Segunda República Española se llamó República y no se llamó Elefante. Se llamó República porque respondía a una serie de planteamientos. Nosotros creo que deberíamos determinar, Daniel decía algo de eso, pero yo entiendo que es complicado porque a mí me sigue llamando la atención y creo que deberíamos de reflexionar honestamente sobre eso, que sigamos celebrando el 14 de abril en muchas ocasiones al lado de los cementerios. No lo critico, pero sí me gustaría que pensásemos sobre ese asunto, ¿no? La memoria colectiva de un pueblo, que es el sujeto, es decir, la libertad como no dominación, es una libertad congregadora, no es una libertad del yo. La libertad como no dominación implica reconocer a un tú y, por lo tanto, a un nosotros. Tener la empatía suficiente para reconocer en el sufrimiento del otro tus propios sufrimientos y a través de la acción y de la praxis movilizadora y revolucionaria aglutinar. Es decir, la libertad como no dominación ha tenido siempre y siempre lo tendrá un concepto congregador de la libertad, no un concepto de la libertad como no interferencia, que es el de Isabel Díaz Ayuso, que es una libertad disgregadora de la comunidad. Y nuestra comunidad, la comunidad del pueblo trabajador español, si me apuráis, necesita el gran relato de nuestra propia historia, porque no nos pueden quitar la acumulación de nuestra propia historia. Al quitarnos la acumulación de nuestra propia histórica, nos están sesgando el suelo y nos están quitando el lugar de apoyo para poder entender los procesos. Pero por eso subrayaba que estamos en 2021 y que tenemos que pensar cómo construir república en 2021 con todo esto que sabemos
que tenemos en lo alto. En el ideal de no dominación, como principio rector, es útil para juzgar la constitución social y política de una comunidad. Y cuando decimos no dominación, lo que queremos también es decir que cada vez que celebramos el aniversario de la proclamación del 14 de abril, en los cementerios estamos haciendo como la política estamos haciendo política del recuento. Y es verdad que nos alegramos de las grandes victorias, pero es que en nuestro balance, hasta ahora, al lado de las grandes victorias, hay que poner grandes y pequeñas derrotas. Y el hecho de que nos vayamos al cementerio a celebrarlo indica ya eso, ¿no? Pero ¿lo asumimos o simplemente desplazamos a ese espacio, quizás hasta de forma inconsciente, y reconocemos esa derrota sin querer reconocerla? Yo creo que hay que reconocer la derrota para poder mirar para adelante. Y, por supuesto, no he tenido ocasión de leerlo porque salió ayer y Ana os podrá contar mucho mejor que yo quién es y cómo es, pero os haré algunas recomendaciones bibliográficas. Y Ángel Viñas acaba de sacar un magnífico libro, de nuevo, que tiene que ver con el por qué se perdió la República, qué tipo de errores cometió la República también, y qué tipo de amenazas son las que estaban en lo alto de la Segunda República Española, que son las mismas amenazas y los mismos golpes, si me apuráis, y cualitativamente se pueden comparar, o al menos esa es mi tesis, que con los intentos de golpe de Estado que Pericles sufrió a lo largo de 150 años, con el terror blanco en la Francia revolucionaria, con el terror blanco en la Rusia revolucionaria, con el golpe de Estado de Pinochet a Allende, con los golpes de Estado, intentos de golpe de Estado en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, en todos estos lugares donde también han tenido éxitos como Honduras y Paraguay, todas esas dinámicas y el golpe de Estado de Franco y sus secuaces en su momento tienen la misma característica, y es que había que poner orden frente a la democracia, en un entendimiento de democracia que poco tiene que ver con el entendimiento de democracia que pueda tener, que os digo yo, Pablo Casado, y que da cuenta también de cómo los conceptos pues, han ido virando. Ese primer momento en el que nace la República, que es la República que más tiempo ha durado a lo largo de la historia y que tiene a las reformas de Solón, a Efialtés y al propio Pericles, son muy importantes porque de alguna forma dan cuenta del nacimiento de una tradición republicana que se basa, o que podríamos llamar, una democracia plebeya. De hecho, no hacía falta añadir plebeya a democracia cuando el reaccionario de Platón criticó, que sabéis que él fue contemporáneo entonces, gran filósofo, pero era un reaccionario, y cuando pintó la República e intentó montar su utopía reaccionaria en Siracusa, pues fracasó. Pero tanto él como Aristóteles, cuando hablaban de democracia, querían hablar y querían decir y querían nombrar a los desarrapados, a la chusma, a la plebe. Al propio Aristóteles, en la política de Aristóteles, señala a la gente del pueblo trabajador cuáles son los sectores, y lo más peligroso le parece los asalariados. Los libres asalariados le parece que es lo más peligroso. Bueno, si mandan los pequeños propietarios agrícolas que están ahí con sus cosas en el campo, no pasa nada. Pero como mandan los asalariados, estos esclavos o libres ya, etcétera, estos ya no... Y claro, pasó. Y pasó por dos cosas que yo creo que os sonarán. El programa democrático de Solón eran dos puntos muy básicos. El reparto de las tierras. La reforma agraria fue un núcleo fundamental del proyecto de la Segunda República Española. Fijaros, el reparto de las tierras en la Atenas del siglo V, VI antes de Cristo, y la cancelación de la esclavitud por deudas. Esas fueron los dos principales elementos del programa de las reformas de Solón. Y cuando vino Efialtés, que dice Toni Domènech, al cual desde aquí le hacemos un homenaje desde donde esté y donde nos oiga, porque estaría contento con el tono y creo y el tema de este debate, que cuando que Efialtés, que era como el Lenin de entonces, que fue el que la lió parda, introdujo dos reformas más.
Y las otras reformas que introdujo fue el mixtón y la isegoría. La isegoría nos cuentan que es la libertad de expresión, no. La isegoría es la igualdad en la capacidad de acceso y de uso de la palabra. La isegoría conllevaba que la asamblea en Atenas tenía que tener un orden de tal forma que independientemente de tu sangre o de tu extracción social, tenías derecho a usar la palabra durante el mismo tiempo que los demás y a ser escuchado. Hoy, en la Constitución española figura el derecho de acceso a los medios de comunicación pública y todavía, después de 30 años o 40, ya no sé cuánto han pasado, desde el 78, porque al final me cuento yo la edad, me imagino, 40 y muchos. Seguimos sin tener una ley que regule ese derecho constitucional del acceso de la ciudadanía a los medios de comunicación. Fijaros, os estoy hablando del siglo V, siglo VI, antes de nuestra era, en allí. Y duró 150 años y no pudieron con ellos, no pudo nada más que Filipo II, que era el padre de Alejandro Magno, y los invadió con ayuda de Aristóteles, que como sabéis tuteló a Alejandro Magno cuando era pequeño. Siguiente momento, podríamos hablar de la Revolución Francesa. Dios mío, el terror. Robespierre. La burguesía siempre llama a paz a los momentos en los cuales morimos los pobres. En Francia forma parte de la historia y de cualquier relato ver el río Sena llena de cadáveres de burgueses que se habían ejecutado en la cárcel en la famosa noche esta de San Bartolomé, creo que se llamaba, ¿no? Cuando mueren decenas de miles de personas debido a la violencia política y al terrorismo de Estado cada día en el conjunto del planeta, no se señala eso, ¿no? Y lo peligroso es que mueran los ricos. Y aquí la violencia es cuando se pasa a los reyes a guillotina y a la nobleza a guillotina. Entonces se habla de violencia. Pero cuando la violencia se ejerce contra el pueblo trabajador diariamente, no se habla de violencia. A eso se le llama paz. 40 años de paz era uno de los grandes lemas de Francisco Franco. ¿Veis cómo de alguna manera se ligan la tradición y ese enfrentamiento entre las élites que en cada momento mandan y el pueblo que se encuentra en la situación que tiene que ganarse la vida y que tiene que vender su fuerza de trabajo para ganarse la vida, continúa a lo largo de la historia, ¿no? ¿Por qué se celebra en Francia el 14 de julio de 1789 y no se celebra el 20 de septiembre de 1792? Porque el 20 de septiembre de 1792 fue cuando se instauró, en verdad, la Primera República en Francia. Y fue de la mano de Robespierre y fue de la mano, efectivamente, de los desarrapados, de los que vestían mal y de aquellos que tenían una mala visión. Igual que en Grecia, Platón y Aristóteles, igual que en Francia en aquel momento, a ese personaje denostado como ninguno a lo largo de la historia que fue Robespierre, y fue por esto, ¿no? Tiene que ver con el uso también de la violencia. ¿Por qué llega Robespierre al poder pidiendo el sufragio universal? ¿Por qué se lo cargan? Porque quería abolir la esclavitud en las colonias. Elementos políticos del republicanismo que nosotros heredamos en el proyecto de la Segunda República, que a vosotros os contarán los que me van a suceder en la palabra muchísimo mejor que yo. Es decir, la república que nosotros propugnamos y por lo que en España hemos tenido una cosa que se llamó Segunda República, se trata de un proyecto en el cual podemos hacer que la gente sea libre como no dominación. Y eso conllevaba una serie de reformas, entre las cuales, pues, por ejemplo, he citado la reforma agraria, pero también podríamos hablar de todas las que conocéis, la educación pública, la incorporación de la mujer al trabajo, la educación, a la cultura, en fin, muchísimas cosas que son las que hacían que los pobres gobernasen. Que los pobres gobernasen. Y ese tono es el mismo que nos encontramos ahora en las instituciones cuando escuchamos en las tabernas que hay un tío con coleta que ha sido vicepresidente de este país. Que hay gente que va con rastas al pleno. Pero es que míralos, es que no se ponen ni corbata. Pero ¿cómo es posible que tengan tan poco respeto a las instituciones democráticas establecidas, tan importantes para nuestro desarrollo?
forma parte de la misma batalla cultural, y que ahora ellos dicen defender la democracia liberal. Termino diciendo una cosa. Creo que nuestro republicanismo debe de ser un republicanismo basado efectivamente en estos conceptos, que el republicanismo y el anticapitalismo son absolutamente las dos caras de la misma moneda, porque si hablamos de libertad como no dominación, es evidente que el principal elemento de dominación en la sociedad capitalista es el salario y otros, pero que tienen que ver con la economía de la gente, con la manera de trabajar, es decir, con todos aquellos que de alguna forma tenemos que hacer algo para poder comer, que no sentarnos a rascarnos la barriga a ver cómo suben y bajan las acciones, ¿no? O a ver cómo apoyo financieramente con comisiones a tal partido político que es el que más garantiza mi emancipación de los impuestos y de la ley. Aquí la ley, como ellos siempre nos dirán, ya, pero es que eso es una interferencia en nuestra propia libertad, efectivamente. Nosotros el concepto que tenemos de la libertad es un concepto que debe de ser congregador y debe de ser colectivo. Y la recuperación del republicanismo creo que puede ser muy útil por lo que voy a decir. Y es que puede ser en España un elemento aglutinador de un proyecto de futuro si dejamos de hablar tanto de la Segunda República, y eso sí, hablamos más de nuestra historia y de nuestra memoria y de nuestras luchas, porque lo que se está jugando ahí en esa batalla es muy importante, es importantísimo, insisto, nos están intentando, y lo están consiguiendo, erosionar el suelo político de la acumulación de las luchas a lo largo de la historia de nuestro país, y si nos quitan una narrativa, nos quitan los grandes relatos, ya sea desde la posmodernidad o desde la burguesía, nos están quitando el modo de ser y lo que puede justificar un proyecto de futuro, pero a su vez el republicanismo puede ser un buen elemento de aglutinamiento de todas aquellas capas que en la sociedad española aspiran a poder vivir en paz de verdad y en felicidad de verdad. No este concepto de felicidad consumista que tenemos, sino que el concepto de felicidad que aparece tanto en la Constitución de Estados Unidos como en la Constitución de la Primera República Francesa. La búsqueda de la felicidad pública, la búsqueda de la salud pública, es decir, quitar a todos los elementos privados, que al final es lo que ellos siempre les preocupó entonces y les sigue preocupando ahora. Poder mantener una visión del mundo en la cual se puedan mantener virtudes públicas mientras uno tiene los vicios en privado. Pero conforme vayamos ampliando la esfera de lo privado, es decir, yendo exactamente en contra del lema feminista que dice que lo privado es público, que estamos en una dinámica absolutamente contraria en la cual todo lo público se está privatizando. Y como se privatiza y es mío, con esto hago lo que yo quiero. Y si no te gusta, te jodes. Así es como llega, ese si no te gusta, te jodes, es como llega el liberalismo al absolutismo y a la defensa de la dominación económica por parte de los poderosos. ¿Puede ser el republicanismo congregador? En España yo creo que sí, pero de siglas políticas no, yo creo que de sectores sociales. Aquello que hablaba del Partido Comunista, de la Alianza de la Fuerza, el Trabajo y la Cultura, adaptado al siglo XXI y al año 2021, significa aglutinar detrás de este deseo, de este ideal, si me apuráis, pero partiendo de las condiciones concretas que tenemos y de las contradicciones que efectivamente nos apuran diariamente. La libertad no es un fundamento. La libertad para nosotros es un proyecto político que hay que ganarse. Como decía don Carlos Marx, tendríamos que ir poquito a poco o de un golpe de pasar del reino de la necesidad al reino de la libertad y no dejar, o al menos saber que nos están robando esas palabras y que república no nos la han quitado todavía. Pero si no nos la han quitado todavía es porque no hacemos nada más que hablar de una segunda república que no va a volver. Tenemos que hablar de la tercera y montar de alguna forma ese movimiento que podría llamarse Tercera República. No estoy hablando de montar un movimiento organizado que ahora se llame Tercera República, vaya a ser que luego me digan que me quiero cargar Unidas Podemos. Estoy hablando de una dinámica de aglutinamiento de sectores sociales de clase que vean en el logro de poder y de la mejora de sus condiciones materiales de vida y de existencia un proyecto político congregador y unitario desde el punto de vista de esos sectores de clase frente a este proyecto de emancipador
que Isabel Díaz Ayuso, insisto, nos está, bueno, que el Partido Popular, no quiero personalizar, porque quien está detrás de todo esto, ella es una marioneta más, es evidente, pero como todos, como todos y como todas. Y bueno, suerte y a seguir batallando. Salud. Muchas gracias, José Manuel. Antes de dar paso a Ana, me gustaría decir una cosa, un análisis de una idea que has dicho y sobre el tema de aglutinar fuerzas y unirnos en torno a un proyecto republicano y lo que esto lo que esto hace temblar a la derecha y a la oligarquía y a la burguesía, a todas las personas que están en poder. Uno de los síntomas que yo detecto es cómo el revisionismo histórico sobre la Segunda República se está tomando un protagonismo que no ha tenido nunca, para que en este momento en el que se aglutinan fuerzas y parece que hay más republicanos en España que ha habido jamás, nos vuelven a mover la tierra de la Segunda República para que desviemos la mirada otra vez hacia atrás y no vayamos hacia adelante. Es una idea que me ha venido según lo que te está escuchando. Bueno, ahora damos paso a Ana. Pues ahí, micrófono tuyo. Pues muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias a Unidas Podemos por Guadalajara por invitarme a este acto. Es importante también que reflexionemos sobre la república que queremos, como decía Mariscal, y gracias también a los que me acompañan en esta mesa, gracias a Mariscal, gracias a Fran, que son dos grandes de esta organización, dos imprescindibles por su trayectoria política y por su formación, como acabamos de comprobar con la intervención de José que me ha precedido. Y yo creo que ha situado a través de una reflexión en torno al concepto de república con una perspectiva diacrónica de manera muy acertada pues los retos, digamos, que tenemos a la hora de plantear esa tercera república que queremos, que homenajear en este 90 aniversario o en aniversarios anteriores la figura de la Segunda República nos sirva para impulsar, para tener referentes, pero para construir a futuro, no para reivindicar pues, un periodo histórico con el que nos identificamos plenamente, pero que no nos serviría si no lo actualizamos y si no lo proyectamos hacia el presente para resolver las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras y de la clase obrera en general. Y yo creo que esa es la clave si de verdad queremos avanzar, que yo creo que es posible, porque también tenemos que reconocer que los Borbones, pues de vez en cuando, pues nos echan una mano y hacer posible que tengamos una tercera república en este país, que podamos ver los que estamos aquí presentes. ¿Qué república queremos? Yo creo que esa es la clave, como comentaba también Mariscal. Yo me voy a centrar en uno de los avances que supuso dentro del siglo pasado, dentro del siglo XX, que lo conocemos como el siglo de las revoluciones obreras, y también tenemos precedentes históricos que luego plasmamos en la Segunda República Española. Tenemos la revolución primero mexicana, luego tenemos la revolución soviética, que también ahí a las mujeres tuvimos un papel protagonista dentro de esa revolución, que se conoce poco, pero que lo tuvimos, y que también fue un referente para las feministas que luego en los años 20, en los años 30, comenzaron a construir también ese movimiento feminista dentro del proyecto republicano de Segunda República. Y tenemos también la revolución espartaquista de Alemania con Rosa Luxemburgo, grandes referentes en los que nos vamos a centrar en España porque no tenemos tiempo, pero que también están ahí. Y si el siglo XX era el siglo de las revoluciones obreras, fue también, en mi opinión, el siglo de las mujeres, porque sí conseguimos avances estructurales durante el periodo de la Segunda República, no solo en España, sino también en el escenario europeo, que todavía estamos perfeccionando hoy día, pero que sí se han asentado en el siglo XXI y en las sociedades actuales, con sus retrocesos, con sus debilidades, pero que sí han servido ese siglo XX como proyección a la vida pública y a ciudadanas casi de pleno derecho de las mujeres. Nos vamos a situar para ver esos avances que se construyen durante la Segunda República en torno a la igualdad, en la situación que teníamos en Europa, brevemente, en España. Tenemos que también avanzar, que tenemos esa transición a inicios del siglo XX con la guerra mundial, que sitúa también
en Europa pues una necesidad de mano de obra, que sitúa también un papel dentro de las mujeres en la esfera pública que va a ayudar a que rompamos ese papel de amas del hogar y ocupemos esos espacios públicos en el cambio de siglo. Tenemos una revolución industrial, tenemos esa guerra mundial que necesita también mano de obra, esa industrialización también va a requerir de esa mano de obra, y tenemos también una toma de conciencia que va a hacer que muchas mujeres, que también comienzan a aparecer, a salir del espacio doméstico, comiencen a reclamar su participación dentro de la vida pública y que comiencen, por lo tanto, a luchar por una democracia plena y por la construcción, en ese sentido, de la Segunda República. Las mujeres hemos trabajado toda la vida, ese es otro mito, ¿no? Que decían las mujeres burguesas, pues no se les permitía o no estaba bien visto que formaran parte de la vida laboral, pero las mujeres trabajadoras del campo, las mujeres que han sido también hilanderas, incluso antes de la propia revolución industrial, las mujeres que han trabajado también en las casas de criadas de servicios domésticos, que han trabajado la seda, el algodón, el lino, la escarda, la vendimia, en fin, la aceituna, aquí que somos del sur. Las mujeres siempre hemos estado trabajando, algunas maestras también hubo. Y siempre hemos estado, aunque no teníamos derechos todavía, antes de esa Segunda República, pues vendiendo como podíamos nuestra fuerza de trabajo. Para reflejar un poco esta situación, voy a citar brevemente un anuncio que había a finales del siglo XIX para tomar criada. Y se buscaban, por 4 reales diarios, se buscaba mujer que sepa leer y escribir, planchar y gobernar bien una casa, conversación amable y discreta, muy casera, curiosa, laboriosa, virtuosa, buena figura, buena salud, sin novio, y que no pase de los 33 años. Eso era pues lo que se buscaba de una mujer que normalmente solía venir además del campo a la ciudad cuando se empleaban en el sector doméstico. Comienza también con ese movimiento que nos acerca a las ciudades, con esa urbanización, con ese surgir de la fábrica que decíamos, a generar también una cierta participación femenina dentro del movimiento sindical. Comienzan también a organizarse las primeras huelgas, y ahí, a principios ya del siglo XX, pues comenzamos las mujeres a integrarnos en sindicatos como CNT, como la Federación Nacional de los Trabajadores de la Tierra, y comenzamos también a abanderar algunas luchas pues para recortar nuestros horarios laborales, para pedir algo que seguimos pidiendo todavía, como la equiparación salarial, y deconstruyendo pues toda la ideología patriarcal también que la había dentro de los propios sindicatos de clase. Ahí pues las compañeras, que tuvimos muchas destacadas sindicalistas, voy a citar por una, Virginia González que comenzó en estos primeros conatos del movimiento sindical y que luego terminó fundando el Partido Comunista de España, cuando venía también, abandonó el PSOE dentro de esa Tercera Internacional, y participó aquí ya en la constitución de ese Partido Comunista. Dábamos el salto así de la participación del movimiento sindical también a la participación ya dentro de los partidos políticos que existían en ese momento. Nosotras estábamos excluidas, como sabéis, de la educación también hasta que comenzaron esas reformas que plantea la Segunda República. Teníamos un currículum diferenciado por la ley Moyano, incluso teníamos profesoras diferentes a los profesores que tenían los hombres. Las maestras nuestras pues tenían una formación específica diferente, menor requerida a los maestros que formaban a los hombres, y además cobraban menos, cobraban 1/3 menos por su salario. Hay una anécdota muy famosa que seguro que conoceréis, que ejemplifica bien esa exclusión que teníamos del sistema educativo. Concepción Arenal, que fue la primera abogada que se licenció en España, iba disfrazada a clase porque no podían las mujeres estudiar esa carrera de Derecho. Comenzamos también
en ese periodo de modernización de los años 20 en Europa, que va a influir en la construcción de esa Segunda República, pues con esa reurbanización, con esa, bueno, pues aparición de las mujeres burguesas que toman la vida pública, que comienzan a fumar en público, que hablan los cabarets, los music halls, el cine, esos espectáculos, y comienzan también pues a romper ciertos clichés que teníamos las mujeres identificadas siempre pues, en los espacios domésticos, las ángeles del hogar, que se decía, y vinculadas a la maternidad y a la tutela, digamos, de la casa, esa maternidad consciente que se supone que tenía que regir nuestras vidas. Comenzamos también a principios de los años 20 en esta apertura, en esa apertura que decíamos de esa década, a fundar asociaciones ya específicas, y antes habíamos ya tenido nuestros contactos con el movimiento sindical y habíamos empezado a militar dentro de él. Luego en los partidos políticos hemos dicho, vamos a fundar a partir de los años 20 también asociaciones ya específicas donde vamos a integrarnos mujeres con reivindicaciones exclusivas para las mujeres. Se funda la Asociación Nacional de Mujeres Españolas, la AMME, se funda también la Unión de Mujeres Españolas, se funda Acción Femenina en los años 20, se funda la Cruzada de Mujeres Españolas, que a pesar del nombre que tiene, era una posición intermedia entre las burguesas que había en España y también las de clase obrera, las obreras que comenzaban a introducirse en esos espacios de la vida pública y que van a reivindicar derechos políticos como el voto, conocido para las mujeres, la legalización del divorcio. Todas estas demandas luego ya se van a consolidar con la Segunda República dentro de esa obra legislativa, dentro de ese proyecto modernizador que sí va a suponer un salto profundo en los derechos fundamentales que tenemos las mujeres hoy día. Comienzan también a pedir la igualdad de salario, comienzan también a pedir que no haya discriminación entre sexos y a tener los mismos derechos dentro del matrimonio que tenían los hombres. No era así antes. El Código Civil, el Código Penal, incluso el Código del Comercio establecían delitos diferentes y también penas diferentes en función del sexo que los cometieran, si éramos hombres o si éramos mujeres. Había delitos que no estaban penados de la misma manera. Comenzamos así las mujeres pues, a aparecer en esas demandas concretas ya que se van a plasmar dentro de la Segunda República. Citaba esas diferencias, hay una que me llama mucho la atención dentro del Código Penal, que se castigaba y que también tiene que ver con algo actual como es la violencia de género, castigaba solo con el destierro al marido en caso de asesinar a su esposa si la sorprendía con el amante, el destierro. Mientras que el asesinato, por ejemplo, del marido era considerado parricidio y se sentenciaba con una cadena perpetua. Esta diferencia legal, luego ya, como digo, durante la Segunda República, pues se va a eliminar. Comienzan ya las primeras manifestaciones también, en esos años 20, y comienza pues ese proyecto modernizador dentro también de las conquistas legales que se plasman en la Constitución del 21, y en ese sentido pues destacar algunos de los artículos más importantes, el artículo 40, que establece ya que todos los españoles y las españolas, sin distinción de sexo, pues son admisibles a empleos y a cargos públicos según su mérito y capacidad. Había muchísimos trabajos en los que las mujeres estábamos vetadas. Se reforman esos códigos civil y penal que establecían delitos y penas diferentes que acabo de comentar con anterioridad. Las mujeres comenzamos ya a poder ser testigos en testamentos, en matrimonios civiles, ser testigos, ser tutoras también de menores, que eso era importante también, la patria potestad de los niños sobre las cuales antes no teníamos derecho. Queda también suprimidos delitos como el que comentaba antes del adulterio o del amancebamiento. Se queda también establecido dentro de esa Constitución la igualdad también y la legalidad del matrimonio civil y la igualdad de sus cónyuges, y como ya todos sabemos, pues avanzamos hacia la promulgación del voto femenino. Hubo una ley en el 32 que fue muy contestada por la reacción, como siempre ocurre cada vez que tenemos una legislación que hace que avancen nuestras conquistas sociales, como fue la ley del divorcio. Tenemos también un debate en torno a la prostitución, que sigue siendo muy actual y que también es un debate que deberemos de afrontar en esa
tercera república que queremos en torno a la prostitución. En el año 35, durante la Segunda República, se abole legalmente la prostitución, el uso de anticonceptivos, la legalización de anticonceptivos, se produce también durante la República. En Cataluña se llegan a legalizar y no se legalizan luego en otros territorios, pues por el golpe de Estado que fracasa y que da inicio a la guerra civil, y se legaliza el aborto. El aborto sigue siendo también uno de los objetivos y una de las demandas del movimiento feminista. No podemos olvidar que el movimiento feminista en la actualidad, también como todos sabemos, un objetivo, está en la diana de la ultraderecha, está en la diana de Vox, como vimos este 8 de marzo y como hemos visto también en otros momentos anteriores, pero que sí es verdad que ahora mismo es uno de los ejes que pueden frenar el avance de esa extrema derecha, que pueden poner pie en pared a ese resurgir de los planteamientos neofascistas que estamos viendo en nuestro país y que siguen sin reconocer la igualdad de género que tenemos conquistada prácticamente ya desde hace, o eso creíamos, un siglo. Por eso que estamos siendo diana, el movimiento feminista, de movimientos reaccionarios que forman parte de esos partidos que estamos conociendo ahora como Vox, de la ultraderecha, y que también forman parte de muchas conversaciones que escuchamos en los bares o que escuchamos pues, en los espacios de trabajo. Debe de venir una reacción dentro de ese movimiento feminista, porque además es el que tiene las mejores condiciones objetivas para generar esa respuesta social y esa respuesta también política, para construir una sociedad más justa, una sociedad basada en la igualdad y una sociedad que aleje, que aparte pues, esos postulados que están resurgiendo por parte de la extrema derecha. Seguimos entonces con otros avances que también tuvimos oportunidad de conquistar en el siglo anterior y que siguen estando en cuestión en la actualidad, como por ejemplo fue la coeducación en educación. La Segunda República fue una renovación absoluta, podemos decir que extiende la educación pública por los rincones de todo nuestro país, construye miles de centros educativos, forma a muchísimos profesores, al margen también de esas decisiones pedagógicas que acercan la cultura a las clases trabajadoras que estaban excluidas absolutamente de ellas. Ese modelo coeducativo por el cual pues, nos educábamos igual, nos formamos igual, niñas y niños, y hay proyectos muy chulos, incluso a los niños se les ponía también a lavar y a hacer otras actividades que en las clases pues hacían las niñas. Se está quebrando ahora, se está rompiendo ahora, no solo con el PIN parental, que tanto cacarea Vox en Murcia y en otras comunidades como Andalucía, sino incluso se intentaba romper también, y de hecho se erosionaba también con alguna legislación que puso en marcha en educación el Partido Popular, como era la ley anterior, la LOMLOE, que recordamos que financiaba con dinero público centros educativos que pueden segregar, que pueden romper ese principio de coeducación, porque segregan, separan a los hombres de las mujeres en los centros educativos y a la hora de convivir en esos espacios, en esos centros educativos. Por lo tanto, la coeducación sigue también estando puesta en duda por parte de esos partidos de la extrema derecha y por parte también de algunos partidos de derecha que hemos tenido de manera tradicional gobernando en este país y que tenemos que contestar. Se extienden también otros derechos que también mantenemos en la actualidad, el derecho a la maternidad, se establece también una ley en concreto que nos protege ya y nos regula el derecho a la lactancia y también a la remuneración que va con ella asociada. Comienzan también pues esta unión de mujeres españolas, todos estos movimientos feministas a consolidarse ya con esa Segunda República, y comienza también a expandirse, a generarse una introducción por parte de las mujeres dentro de, no ya de la educación primaria, sino también secundaria. Un 8% hasta que se implanta la Segunda República de las mujeres españolas accedían a bachillerato exclusivamente. Por lo tanto, ya sí se socializa, se amplía para todas las mujeres el acceso a la educación. En el mundo laboral
las mujeres pues no teníamos, salvando las trabajadoras que ya hemos citado con anterioridad, y viudas, que sí estaba permitido que pudiesen trabajar, o solteras, las mujeres casadas que no necesitaban, que podían vivir del marido, pues no realizaban actividades laborales, pero dentro del campo que sí estaba, pues digamos, mayoritariamente satisfecho por esa mano de obra femenina. En el sector textil, por ejemplo, que hemos citado con anterioridad, se incumplía a veces esa legislación que ya sí pone en marcha la Segunda República, pero que luego nos va a costar hacer cumplir, igual que pasa con toda la legislación que ponemos en marcha en la realidad, ¿no? En el día a día. Por un dato, el 35% de los terales se incumplía esa jornada de 8 horas que acababa de proclamar esa Segunda República, el acceso a los subsidios a los que legalmente pues esa Segunda República nos dio derecho, eran mayoritariamente al final también asignados a los hombres. Solamente el 0,5% de esos subsidios que se daban, en 1900, por ejemplo, 33 cobraban el subsidio 200.000 obreros frente a 100 mujeres. Legalmente ya teníamos esa cobertura, pero nos tocaba luego conquistarla en el día a día, en la realidad, a través de las huelgas, a través de las reivindicaciones, a través también de esas asociaciones, ese movimiento feminista que comentábamos con anterioridad. Comenzamos debates apasionantes dentro también de los partidos políticos, donde hay mujeres que comienzan a destacar, que todos conocemos, como Clara Zetkin, como Clara Campoamor, y que comienzan a consagrar también pues, esos derechos, esos avances, esas conquistas que decíamos que nos situaban a las mujeres ya como ciudadanas de pleno derecho con esa Segunda República. La Segunda República, como sabéis, pues dura lo que dura, porque hay una reacción muy violenta por parte de la Iglesia, de la jerarquía católica, por parte también del capital, de la burguesía española que financia el golpe de Estado, por parte de los sectores más reaccionarios del ejército, y también pues, de la reacción que se organiza y que termina con ella mediante un golpe de Estado que fracasa. ¿Y qué nos ocurre a las mujeres? Las mujeres que teníamos un papel ya importante dentro de esa vida pública, a las mujeres que hemos salido de la casa, esas mujeres pues, que ya hemos conseguido al menos esos avances legales que comentábamos con anterioridad. Pues que las mujeres volvemos a retrotraernos al siglo XIX. Esos derechos se conquistan, volvemos al espacio doméstico, eliminan pues, todos esos derechos que hemos comentado, el divorcio, evidentemente el aborto y la concesión de la sexualidad, la concesión también de la vida pública dentro de la mujer, pues cambia hacia esos momentos anteriores. Volvemos a ser esos ángeles del hogar, se rebaja, por ejemplo, la edad de matrimonio, ya podemos casarnos a partir de los 12 años en España, 14 para los hombres, por cierto, se persigue de nuevo a las mujeres que deciden no casarse, a lo que se llamaban las solteronas, y se produce pues, una oleada también de bautismo y de los años de posguerra para obligar, para de alguna manera pues, a esas republicanas, a esas mujeres que combatían, a esas mujeres que representaban esos valores de la Segunda República, a hacerlas pasar por el aro, ¿no? A ponerlas en una situación subalterna porque eran derrotadas, porque habían perdido la guerra y ahora pues, tenían que acatar el modelo de mujer que se imponía patriarcal por parte de la dictadura franquista. Esa mujer el papel nuevo de esa mujer, de ese ángel del hogar que decíamos, pues que se nos relaciona exclusivamente con la maternidad. Pura Sánchez lo recoge bien en uno de sus libros, la voy a citar textualmente, pues ser madre abnegada, corazón de la casa, el amor más grande y dulce de los hijos, de ambos sexos, solo puedes hacerlo por ser mujer, ese era nuestro papel. Una también una cita de los libros escolares que se estudiaban, esa es la que te conviene, estaban diciéndole a los niños cómo tenían que seleccionar a una buena esposa. Una joven modesta, prudente, trabajadora, una joven capaz de dirigir una casa, que sepa lavar, que sepa cocinar, una joven que sepa recibir y despedir a las visitas, tratar con la servidumbre, con los vecinos, una joven que sepa ser madre y educadora, una joven sacrificada, afable, delicada y de buen conformar. Ese es el papel que se nos atribuye a las mujeres durante la dictadura y evidentemente no todas las mujeres asumen ese papel. Hay muchísimas mujeres que luchan, hay muchísimas mujeres pues, que se sublevan ante esta situación y que son duramente reprimidas. Como conocemos, 50.000 mujeres estuvieron presas
cerca del 10% de la población penal. Allí pues se nos utiliza además también una represión específica a las mujeres para humillarnos en función de nuestro género, la rapada específicamente porque el pelo era un atributo femenino, la ingesta de aceite de ricino, la violencia sexual, que también se utilizó como una forma de agresión, como una forma de guerra, la privación de nuestros hijos también, pues fueron prácticas utilizadas por el bando vencedor para vejarnos, para humillarnos y para tratar de eliminar cualquier vestigio de resistencia y de identidad femenina. Resistimos en las cárceles, ahí está el papel de Juana Doña, por ejemplo, ¿no? Pues que crea la agrupación de mujeres antifranquistas, estuvo presa en Ventas desde el año 35, entró varias veces en la cárcel, fue torturada y allí ella misma pues estaba organizando la resistencia, la formación también de las reclusas desde las cárceles. Éramos capaces, por esa organización que tenían las represaliadas, las republicanas, gracias también al Partido Comunista, hasta de tejerle los uniformes que sacábamos clandestinamente para la guerrilla, para los compañeros que estaban armando la guerrilla por ahí perdidos en el monte, o sea que teníamos una gran capacidad de resistencia. En el tardofranquismo, en los años 60, en los años 70, pues con la apertura ya imposible de evitar por parte del régimen franquista hacia otros países como Francia y otras influencias también que comienzan a penetrar con el turismo y con la apertura económica, que se introducen también en España y que van a hacer de catalizador para ese movimiento feminista y para ese papel público que vienen demandando las mujeres. Comenzamos también ya a integrarnos de nuevo en la educación y en acceder a otros trabajos que hasta entonces estaban vetados. Ya conseguimos algún otro acceso a la educación secundaria, un 40%, por ejemplo, ya del alumnado de bachillerato somos mujeres. Y comenzamos también a escribir algunos artículos de prensa y revistas, pues ahí tenemos el segundo sexo ya en los años 50 de Simone de Beauvoir, tenemos en los años 60 pues, otras publicaciones como los derechos laborales de las mujeres pues, de Lidia Falcón o los derechos de la mujer, y comienzan ya a plataformas que seguimos manteniendo en la actualidad, como el movimiento democrático de mujeres, que tenía un protagonismo también indudable en estos años para avanzar en las conquistas del movimiento feminista. Guarderías estaban exigiendo para que pudiésemos acceder al mundo laboral, reivindicación que seguimos manteniendo en la actualidad, igualdad salarial, control de la natalidad, cosa que todavía sigue siendo puesta en duda. Comenzamos también a celebrar el Año Internacional de la Mujer, en ese momento en la ONU, y llegan los años 70, comenzamos también a salir fuera a algunos congresos, uno específicamente importante como fue el de Berlín, porque nos pilló allí a las feministas españolas, mandamos una delegación de 6 mujeres que además fueron ayudadas para financiarse ese viaje por la Federación de Mujeres Cubanas, tenemos que decirlo, y allí les sorprendió la muerte de Franco, del dictador. Estaban en un congreso, en una jornada que se celebraron a nivel europeo del movimiento feminista, y por la radio escucharon que se había muerto Franco. Imaginaros pues la delegación española pues, que compartió allí alegrías, celebraciones con el resto de feministas a nivel internacional, porque no solamente había mujeres europeas, y rápidamente pues se pusieron a organizar, ya muerto Franco, pues cómo iban a trabajar, cómo iban a organizar ese movimiento feminista dentro de nuestro país, y comienzan ya pues esa Federación Democrática Internacional de las Mujeres, ese movimiento democrático de las mujeres, donde recordamos, por ejemplo, a figuras importantísimas como fue Josefina Semper, a hacer una hoja de ruta para primero sacar de las cárceles a las mujeres que estaban represaliadas y que estaban presas todavía, ya muerto el dictador, pues por haber hecho huelgas, manifestaciones o por haber organizado cualquier tipo de actividad en defensa del movimiento feminista y por la conquista de nuestros derechos y libertades. Había 350 mujeres presas, se hace una campaña específica para sacarlas de las cárceles, se pide también pues, la despenalización de delitos como el aborto,
que existían en momentos previos, la prostitución, el adulterio. Se exigen proyectos ya alternativos para poder divorciar en este país y para que podamos también ejercer ese aborto libre, igual que los anticonceptivos. Las mujeres valientes hacen incluso un aborto en un congreso que hubo en Granada en el año 76 en público y se autoinculpan pues todas las que estaban allí presentes y comienzan ya a hacer público ese debate en torno al aborto que tenemos las mujeres. Y a partir de ahí, pues comenzamos ya a actualizar el movimiento feminista actual. Ya comienzan pues digamos, a organizarse con unas perspectivas ya pues más definidas. Ese movimiento feminista comienza también a dividirse y a especializarse, podemos decir, y configura el movimiento feminista actual que tenemos hoy día en nuestro país y que todavía tiene grandes retos hacia esa tercera república que queremos construir, donde las mujeres vamos a tener un papel protagonista seguro y donde la igualdad pues va a ser seguro también un referente. Esa violencia machista que todavía pues no hemos resuelto en nuestro país, esas necesidades legales que tenemos ahora mismo pendientes y que a pesar de que la ministra Irene Montero pues está haciendo un grandísimo trabajo dentro del Ministerio de Igualdad con esa ley de solo sí es sí, que va a garantizar nuestros derechos sexuales y reproductivos, todavía es amplio el camino que tenemos que recorrer para que las mujeres tengamos esa igualdad real, no solo legal, y las mismas oportunidades de vida que tienen los hombres en la sociedad actual. Y ese es un reto que también tendremos que resolver en esa tercera república, que yo estoy segura de que entre todos y entre todas vamos a ser capaces de construir. Por mi parte, no me quiero alargar más, que ya me he alargado más del tiempo previsto y paso ahora pues la palabra y creo que con el compañero Fran pues terminaremos este interesantísimo debate. Adelante, Fran. Bueno, pues muchas gracias a los organizadores, muchas gracias a Ana y a Mariscal. Creo que han hecho dos muy brillantes exposiciones. Ana sobre la relación de mujer, derechos y republicanismo. Mariscal una intervención también muy interesante sobre filosofía política del republicanismo desde la antigüedad hasta la actualidad. Y yo voy a hablar un poco más quizá de la situación de España, del republicanismo español y de la monarquía española, ¿no? Para seguir avanzando, ¿por qué la república? ¿Por qué la tercera república? ¿Qué tipo de tercera república, no? Porque quería decir primero que yo he sido responsable de política internacional de Izquierda Unida, pero ahora mismo ya no lo soy. En la última asamblea, como este acto estaba concertado un poquito antes, pues en aquel momento era responsable de internacional, ahora estoy dentro de la Comisión Internacional, llevo los temas de derechos humanos, cooperación y América Latina, pero esa es mi responsabilidad ahora, ¿no? Quería dejar eso claro primero. Bueno, ¿por qué la república, no? Yo creo que es muy importante subrayar siempre que en el mundo hay casi 200 naciones y solamente 19 o 20 son monarquías, ¿no? Y una es la nuestra, lamentablemente. Pero ¿por qué en el siglo XXI la monarquía? ¿Qué sentido tiene? Realmente no tiene ninguno. O sea, porque no es democrática, porque es una institución que se van acabando las monarquías en el mundo porque los pueblos luchan por mayor libertad, los pueblos luchan por mayor democracia, ¿no? Es una institución anacrónica, obsoleta, que sabéis que tiene una raíz pues feudal y tenemos que acabar con ella simplemente por deber democrático, ¿no? Además, yo creo que hay que subrayar mucho que mientras la democracia se basa en la soberanía popular, en el voto, pues la monarquía se basa en la herencia, ¿no? Y claro, pues no se puede heredar un estado como se hereda una finca en Andalucía, ¿no? Un cortijo. Las instituciones tienen que estar legitimadas democráticamente, ¿no? Y luego la monarquía, ¿qué es? Esta, aunque tiene una especie de campaña de marketing permanente, realmente la monarquía es oligarquía, ¿no? Es decir, la monarquía es como el pegamento de todas las oligarquías españolas, es como la piedra de bóveda de esa institución y juega un papel populista precisamente para legitimar una institución antifederal, antirrepublicana y que garantice los derechos, no, los beneficios, ¿no? De las élites. Yo creo que eso es importante decirlo. Afortunadamente, después de un periodo largo, desde el 76, ¿no? En el que la monarquía parecía que nadie la cuestionaba, porque estaba muy protegida por el bipartidismo, muy protegida por
pues, con esa complicidad, ¿no? Y muy protegida también por los medios de comunicación social, que eso hay que decirlo ahora, por primera vez en 40 años empiezan a salir no solo los escándalos sentimentales o sexuales de Juan Carlos I, sino sobre todo las corruptelas, ¿no? Las corrupciones que sabíamos todos que existían y que se han estado tapando por el PP, tapando por el PSOE, por los jueces y también por los medios de comunicación, que han legitimado y han construido una imagen, un relato de Juan Carlos que era falso, ¿no? La monarquía siempre es corrupción en sí misma como institución porque es antidemocrática, pero bueno, ahora sabemos ya que en el 23F estaba implicado el rey, ¿no? Todavía las actas del juicio del 23F no son públicas. Imaginaros, compañeros, no son públicas y se habla de que estamos en una democracia de alta calidad, ¿no? Hay que exigir que se hagan públicas las actas porque muchos militares decían que obraban por mando del rey, ¿no? Que obraban porque el rey había ordenado ese golpe, del cual luego a medianoche se descabalgó. Pero sobre todo la monarquía de Juan Carlos ha sido una monarquía corrupta porque él se ha ido convirtiendo en un comisionista de las transnacionales españolas. Eso cuando viajas a América Latina y te encuentras con empresarios te hablan, ¿no? Es decir, y ha ido viajando con las empresas españolas para abrirles mercados y eso siempre tiene pues un pago, tiene un precio, tiene una remuneración, ¿no? Pero el caso del AVE de Arabia Saudita, creemos que es un caso único, no es cierto, y es un escándalo porque son 100 millones de euros, es muchísimo, por fin estamos en un momento en el que eso salta y se puede hablar de ello y podemos intentar investigar, digamos, ese escándalo y ese problema, pero yo creo que todavía hay que ver si en España se avanza judicialmente o vamos a avanzar antes en Suiza, ¿no? Me decía ayer, en el 14 de abril, en la manifestación de Madrid, una compañera de las mujeres republicanas, que tienen un colectivo que se llama Mujeres Republicanas y que, por cierto, es la nieta, se llama Cristina, pero es nieta de un falangista, ¿no? Y ella me decía que ella era de izquierda y que era republicana. Pero ella decía que habían escrito una carta a los suizos, a la justicia suiza, para pedir que avancen porque estaban convencidas de que en España eso no podía ser porque había una justicia heredada del franquismo, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto es muy importante hablar de ello porque efectivamente pues, ha habido una complicidad en torno al rey de la que no se habla. Yo creo que es muy importante subrayar la del PP, la sabemos, pero ¿y la del PSOE, no? Era muy divertido, pues de esto hemos hablado con Mariscal hace años, porque decían los socialistas, no, nosotros no somos monárquicos, somos republicanos, pero es que somos juancarlistas, ¿no? Bueno, pues si erais juancarlistas y Juan Carlos abdica, pues lo normal es que os volváis a ser lo que erais republicanos. Bueno, pues no, ahora se han hecho felipistas, ¿no? Y han legitimado sin permitir un referéndum popular, el mismo referéndum que se hurtó en el año 75, lo han vuelto a hurtar en el 2014 cuando abdica Juan Carlos, ¿no? Realmente yo creo que hay que trabajar con el Partido Socialista este tema, con Izquierda Socialista, trabajar con las juventudes socialistas. No sé si conocéis una anécdota que para mí es muy importante, y es que en el último congreso, donde Pedro Sánchez es elegido secretario general y tienen congreso en noviembre, las juventudes socialistas consiguieron que se aprobara una moción, una enmienda, perdón, que planteaba que había que apoyar un modelo de Estado republicano, un proceso constituyente, ¿no? Y se armó un auténtico escándalo porque consiguieron que se aprobara en la Comisión Política y había que votarlo en plenario. Bueno, eso trajo un escándalo de tal calibre que el Congreso estuvo parado 2 horas y los periódicos lo destacaban en la letra pequeña, 2 horas parado el Congreso con Ábalos amenazando a las juventudes socialistas con expulsarlas del partido si no retiraban la enmienda que ya se había aprobado en la Comisión Política y que democráticamente tocaba que se debatiera en plenario. Imaginaros, 2 horas, más de 2 horas. Si buscáis ese dato en los periódicos, en Google, simplemente os va a aparecer que lo que cuento es real y que no es un cuento chino. Pero las amenazas funcionaron y las juventudes socialistas e izquierda socialista retiraron esa enmienda que se la habían trabajado muy bien y habían conseguido que se aprobara. Bueno, pues tenemos que trabajar con ellos este tema porque la Segunda República llegó gracias a que comunistas, republicanos, socialistas y nacionalistas lucharon juntos por la República, frente a la derecha intransigente. Y tenemos que hablar, ¿no? Yo he estado yendo a Euskadi varias veces porque me han invitado a debates donde debatimos
con el PNV, con Podemos, por supuesto nosotros estamos ahí con el Partido Socialista, y ellos tienen interés en ese tipo de debates plurales, ¿no? Y yo les decía, muy bien, vosotros sois, digo a los de Bildu, por ejemplo, ¿no? Vosotros lucháis por un Estado independiente, una República Vasca, perfecto, pero vamos a luchar juntos para demoler primero ese Estado del 78 y luego ya veremos qué tipo de modelo podemos impulsar. Bueno, ¿por qué la República? Primero porque la gente es republicana, mayoritariamente republicana. Yo creo que hay que decirlo con claridad. En España ya no estamos en el año 76. Las encuestas han dicho que somos mayoría los republicanos, ¿no? Entonces, ¿por qué se dejan de hacer encuestas? La conclusión no sería esa. Si somos mayoría los republicanos, la conclusión es hagamos un referéndum. Sobre todo si hay un rey que abdica y otro que llega, ¿no? Bueno, se ha vuelto a hurtar ese debate, se ha vuelto a hurtar la democracia en este tema, ¿no? España es republicana, es mayoritariamente republicana y el CIS lleva 5 o 6 años impidiendo expresar un dato que es sociológico, que está ahí y que la gente tiene derecho a conocer. Y yo creo que tenemos que insistir en este tema, porque además ahora estamos en el gobierno, bueno, pues pidamos que esas encuestas que sí se hacen, compañeros, no creéis que no se hacen y compañeras, ¿no? Es decir, esas encuestas se hacen pero se tapan. Y el día que, si cambia algún día la tendencia, resulta que Felipe le aclama el 80% de los españoles, pues las harán públicas, ¿no? Pero eso, claro, eso es una democracia de baja calidad. Tenemos que exigir que se haga público todo eso. Otra excusa que se pone de la monarquía es que es barata, ¿no? Que es barata, que solo cuesta 8 millones de euros, que son los que van en el presupuesto a la Casa Real. Pero fijaros, una vez en un debate con Ana Sagasti, que es republicano, pero del PNV y de derechas, Ana Sagasti me decía, no, yo eché las cuentas cuando estaba en el Congreso y eran ya 45 millones. ¿Por qué? Porque la jardinería, por ejemplo, del Palacio de la Zarzuela, pues se la paga el Ministerio de Medio Ambiente. Porque los coches y los escoltas, los coches que llevan, que no son baratos, y los escoltas los paga el Ministerio del Interior, porque el Ministerio de Presidencia paga no sé cuántas cosas, porque los viajes que hacen los paga Exteriores. Entonces, al final echas cuenta y no son tan baratos. Solamente que tú vas a Francia y la República Francesa dice, sí, costamos lo que sea, ¿no? Y hacen la suma real, con transparencia. Y aquí se oculta en aras, pues, de mentir, de decir que es un rey o una monarquía barata. Bueno, yo creo que eso hay que subrayarlo. Y el tema del referéndum también hay que subrayarlo. Es decir, que la monarquía tiene una falta de legitimidad democrática que viene de no haber tenido una república después de la muerte de Franco, de impedir ese referéndum, pues como decía Adolfo Suárez, reconociéndoselo a una periodista, ¿no? Victoria Prego, como sabéis, se ha sabido hace poco eso, pero en una entrevista le dijo claramente, no, impedimos el referéndum porque teníamos encuestas de todo tipo, públicas y privadas, y ganaban los republicanos. Entonces se hurtó la democracia, se impuso la monarquía, ¿no? Yo creo que todo esto es muy importante recordarlo. Y luego hay que aprovechar ahora, ¿por qué la República? Bueno, pues porque además tenemos el momento oportuno, porque hay una crisis de régimen que viene de que las partes, digamos, positivas de la Constitución y de la democracia que se le prometían a la clase trabajadora en el año 78 no se han cumplido. No se han cumplido. Y la parte, digamos, positiva de los derechos sociales, de los derechos económicos, los derechos humanos que aparecían en la Constitución, pues se han quedado en papel mojado. Y entonces nosotros, como izquierda, tenemos que luchar porque si ese es un papel mojado, pues no nos vale. Queremos un proceso constituyente republicano, queremos otro modelo. Pero es que en 40 años, han tenido 40 años para demostrar que había una democracia no al servicio de las élites, sino de la clase trabajadora. Lo que hemos visto es que no es cierto, ¿no? Que no va a favor de todo el pueblo porque se cumple de la Constitución solo las partes que interesan a las élites, ¿no? Yo creo que esto es muy importante contarlo, ¿no? Os voy a recomendar un libro que habla de cómo se hizo la transición, que se llama La CIA en España, de Alfredo Grimaldos. Es un libro muy bueno porque, fijaros, nosotros seguimos con las actas del 23F secretas, pero en Estados Unidos, que es muy malo para otras cosas y es un país imperialista y todo lo que sabemos, resulta que hay algunas leyes de derechos civiles que son muy positivas, y una es que desclasifican a los 25 años cualquier material. Luego tachan algunas cosas, como sabemos y tal. Bueno, Grimaldo se fue a Estados Unidos, buscó toda la documentación sobre la transición y, por ejemplo, descubrió que en las visitas de Felipe González y Javier Solana, que ya era un hombre de los americanos, no viajaba con Guerra, sino con Solana, que luego por eso fue jefe de la OTAN, bueno, pues pactan con el Departamento de Estado que ellos quieren llegar al poder y Estados Unidos le pone unas condiciones. Las condiciones son no república, las condiciones son abandonar el marxismo y las condiciones son entrar en la OTAN. Esa es las condiciones que se le ponen a Felipe González. Y por eso estamos en este modelo de transición, ¿no? Luego hay otro dato añadido que quiero contar. Habéis dicho antes que efectivamente ahora soy el secretario de Izquierda Republicana, que era un partido
pues de masas en la época de la República, pero al que se le impide participar en las primeras elecciones democráticas. Y este es un dato que quiero subrayar, porque fue otra petición de los Estados Unidos. Estados Unidos pone 2 vetos a la CNT, porque el anarquismo consideraban que era una locura y tal, y que no se legitimaran los partidos republicanos, que no se legalizaran, mejor dicho, digamos, en el año 76. De tal manera que los partidos republicanos no pudimos, digamos, presentarnos a las elecciones en el año 77. Y al Partido Comunista se le legalizó a posta a última hora, es decir, sabemos que fue en la Semana Santa del 76, ¿no? O 77, pero ¿cuánto tiempo tuvo para poder preparar las elecciones? 4 meses, porque fueron en junio, ¿no? Los otros ya la estaban preparando. Es decir, que fue una transición muy, muy dirigida por las élites para imponer un modelo monárquico para dar continuidad al control de las élites de la economía y del modelo político, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos tantos años después? Tenemos que, por un lado, los derechos sociales y económicos que se prometían a la clase trabajadora, al pueblo español, pues no se cumplen, porque lo que hay es precariedad y no hay trabajo, lo que hay es pues falta de vivienda, lo que hay es problemas, digamos, para los trabajadores en todo lo que se le prometió, una sanidad y una educación que se está, digamos, devaluando a posta, que se quiere privatizar, y por tanto una serie de derechos que están en la Declaración de Naciones Unidas y que están en la Constitución, pero que se convierten en un fracaso del modelo del 78 porque no funciona. Y luego también un fracaso del modelo territorial del 78, que es muy importante también subrayarlo, ¿no? Es decir, si el modelo territorial falla y falla en Cataluña y se crea un problema sobre un debate sobre el modelo de Estado, bueno, en algún momento tenemos derecho a revisar el modelo de Estado, ¿no? Y estamos hablando del separatismo catalán, del separatismo vasco. Bueno, realmente, ¿cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que la monarquía tiene que ser unitaria y es antifederal. Y que el federalismo casa muy mal con, digamos, con la monarquía, ¿no? Y ellos quieren impedirlo porque enseguida tienen miedo de que el federalismo cuestione la monarquía. Por tanto, no puede haber una monarquía federal, ¿no? Y lo que hay es un fracaso del modelo territorial para el cual yo creo que la República Federal es la solución. Y por eso Izquierda Unida apuesta por una República Federal, ¿no? Y ahora diré un poco por qué, ¿no? De tal manera que estamos en un momento oportuno para hablar de la República, del federalismo, porque hay una crisis económica muy fuerte, que eso es negativo, porque perjudica a los trabajadores, a la gente humilde, ¿no? A la mayoría del pueblo español, pero estamos en una crisis política muy fuerte del modelo del 78 y eso para mí es positivo, porque permite que podamos replantear el modelo y que Izquierda Unida haga el documento que ha hecho para la 12ª Asamblea, ¿no? Que se llama Hacia la Tercera República. Y esa va a ser la apuesta nuestra para los próximos años y yo creo que tenemos que entrar pues, de cabeza en este trabajo, ¿no? Sinceramente, ¿no? ¿Qué más os quería contar? Para ir resumiendo, ¿no? Bueno, un poquito sobre el federalismo, ¿no? ¿Qué es el federalismo? Bueno, yo tenía un profesor hace años que decía una metáfora muy, muy bonita y muy sencilla para que la gente trabajadora entienda el problema del federalismo. Decía, mirar, un Estado unitario es como una manzana, ¿no? Es decir, una manzana que tiene solo una piel que la recubre y ya está, no hay cuestión. La piel rodea un solo material y esas son las partes que tienes, unitaria, ¿no? Un Estado federal, ¿qué es? Él decía, es como una naranja. ¿Por qué? Porque los gajos son las partes, los gajos son más o menos iguales en el tamaño y hay una piel que es el Estado que recubre la naranja, ¿no? Y luego decía, ¿y qué es un Estado confederal? Pues como una especie de racimo de uvas. Hay uvas pequeñas, hay uvas grandes. Un Estado confederal tendría unas partes territoriales que serían de distinto poder económico y de distintas competencias, ¿no? Yo creo que nosotros, ¿por qué queremos un Estado federal? Bueno, pues porque realmente el Estado federal es una necesidad. El problema de Cataluña no se va a resolver nunca sin un Estado federal. Y con un Estado federal, yo creo que el pueblo catalán, el pueblo vasco, se pueden acomodar mucho mejor, ¿no? Ahora, eso sí, nosotros tenemos que promover que todos los territorios de ese Estado federal tengan igualdad de derechos e igualdad de deberes, ¿no? Que haya las mismas prestaciones públicas, que haya los mismos servicios públicos. Habrá quien querrá, digamos, autonomías de primera y de segunda. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, tenemos eso que enfrentarlo. Pero es verdad que España es plural territorialmente, claro, pero si la monarquía se construyó a sangre y fuego, si Isabel I de Castilla y su marido Fernando de Aragón impusieron un modelo unitario a base de guerras, a base de someter a los pueblos, ¿no? Y bueno, pues tenemos que reconocer que lo que se construye a sangre y fuego, aunque pasen 400 o 500 años, no se resuelve fácilmente, ¿no? Y entonces, bueno, si queremos que realmente las partes del Estado español, que yo creo que es una nación de naciones,
Si queremos que esas naciones, esas partes, autonomías, llamémosla como sea, funcionen, se sientan a gusto, cómodas dentro de un Estado, tiene que ser federal, tiene que haber soberanías compartidas, ¿no? Tenemos que reconocer a las partes como un sujeto político propio, ¿no? Y tenemos que reconocer ese pluralismo territorial, que nosotros hemos llamado plurinacional en los documentos de Izquierda Unida, ¿no? ¿Es eso suficiente? No. Eso yo creo que resolvería el problema territorial. Ya lo dijo Pi y Margall, que además era catalán y era el inventor un poco del federalismo español, que sin embargo ha sido combatido y olvidado intencionalmente en Cataluña en estos tiempos, ¿no? Y Pi y Margall es el inventor del federalismo español. Y era un tipo verdaderamente excepcional, admirable, ¿no? Yo creo que hay que estudiarlo todavía, ¿no? Y bueno, pues yo creo que, ¿qué más nos queda por decir? Pues creo que quizá decir que la República tiene que ser social, que la República tiene que ser lo más socialista posible, ¿no? Lo más que defienda el bien común, que defienda la igualdad de derechos, la emancipación, la equidad, esos valores que Mariscal ha señalado al principio, ¿no? Y que están en la filosofía política del republicanismo. No renunciar a la equidad, no podemos aceptar que las pensiones sean cada vez peores, que los salarios sean cada vez peores, ¿no? Que la desigualdad crezca, que los banqueros tengan más beneficios incluso en pandemia o en la crisis de ahora más plata, han ganado más plata ahora que en el 2008, ¿no? Bueno, tenemos que acabar con eso, ¿no? Con un modelo de Estado monárquico de las élites que en toda su trayectoria histórica la constante ha sido siempre que han querido dominar de forma autoritaria y de forma violenta los procesos de lucha por la emancipación, por la igualdad. Fijaros, si lo digo, lo decía Carlos Marx, que publicó un libro sobre España que os aconsejo también, que es sobre la Revolución de 1854. Y ha salido una edición hace unos meses muy bonita, muy bien editada, ¿no? Pero por hablar de la modernidad de España, cada vez que ha habido un intento de los liberales, los republicanos, los socialistas, los comunistas, por luchar por una sociedad distinta, republicana, igualitaria, ¿no? Cada vez que ha ocurrido eso, se ha impuesto la violencia, siempre. 1820, Rafael del Riego, digamos que obliga a Fernando VII a una constitución liberal, ¿no? A imponerla de 1812. Matan a Riego, lo ejecutan, lo parten en pedazos, hay una represión contra los liberales impresionante, que era la izquierda del siglo XIX, ¿no? Se tienen que exiliar, bueno, horroroso, ¿no? Y se impone el absolutismo monárquico, que además bueno, después, ¿dónde nos meten estos Borbones? Pues en las guerras carlistas, se pelean entre ellos, hay 3 guerras carlistas que llevan a todo el siglo XIX a guerras civiles por culpa de los Borbones, de las que no quieren hablar nunca ahora, ¿no? Pero, bueno, don Carlos, que era hermano de Fernando VII, se pelea con María Cristina, creo que lo sabéis todos esto, para ver quién es rey. Y María Cristina se ve obligada a apoyarse en los liberales, pero hay 3 guerras civiles que tienen la mitad del siglo XIX muriendo al pueblo en los ejércitos de la monarquía, ¿no? Algo realmente horrible. Bueno, y no sé, ahora he leído el libro este también de Carlos Bardén que se llama Mongo Blanco, que también os lo reconozco, donde habla de que María Cristina era la principal esclavista del siglo XIX español. Es decir, la monarquía, como se ha dicho antes, siempre está como reescribiendo o haciendo un revisionismo histórico y ocultando sus errores y sus horrores, ¿no? Y yo creo que tenemos también que contar estas cosas, ¿no? O sea, decir, ¿cuál es la trayectoria de la monarquía? Pues ha sido esa: dominación, violencia, guerra, y cada vez que ha habido un levantamiento popular democrático, oprimirlo. 1820, 1854, que a ese libro le dedica Marx, que es una maravilla de libro, porque te sorprende cómo está tan informado, se leía todos los periódicos y todo lo que aparecía sobre España, y el análisis es muy bueno, porque el tipo dice, no, claro, en aquel momento los partidos socialistas, comunistas todavía no, digamos, habían surgido como tal partidos comunistas, pero él habla, los republicanos, los anarquistas y los socialistas, que siguen la tendencia marxista, son los que son el futuro de esperanza. ¿Y qué está haciendo la monarquía? Oprimirlos, ¿no? En 1868, la Revolución de la Gloriosa, pues también. En 1973, Primera República, golpe de Estado. 1931, Segunda República, golpe de Estado, ¿no? Entonces, ¿qué han traído los Borbones en su trayectoria histórica? Pues yo creo que hay que decirlo, han traído inestabilidad, han traído guerras, han traído desunión. Y ahora mismo son un factor también de desunión en la vida política española, ¿no? Y luego yo creo que, pues hablando un poco ya de hacia dónde tenemos que ir en el futuro, qué hacer, ¿no? La pregunta de Lenin del qué hacer, pues yo voy a decir algunas cosas. Yo creo, para empezar, montar debates como este, que yo creo que son debates muy buenos,
muy ricos y donde se puede aprender mucho, ¿no? Y las 3 intervenciones creo que van a quedar bastante complementarias porque las hemos centrado en cuestiones distintas, pero hemos hablado de la República, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, yo planteo una idea, republicanizar las luchas. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que no seamos republicanos solamente el 6 de diciembre para criticar la Constitución monárquica o el 14 de abril para explicar nuestro republicanismo. Republicanos todo el año. ¿Qué significa eso? Pues que si luchamos por la vivienda con banderas republicanas, si vamos a, yo qué sé, pues a luchar por la educación pública, una manifestación con los sindicatos y tal, sí, sí, muy bien, perfecto, educación pública, pero con banderas republicanas. ¿Que vamos a luchar por la sanidad pública? Con banderas republicanas, ¿no? Porque tiene que normalizarse que ser republicano es simplemente ser un demócrata, una persona que lucha por una democracia, por la igualdad, la fraternidad y la libertad, ¿no? Y cuando estaba la Junta Estatal Republicana, conseguimos, digamos, estructurar un movimiento nacional en España, federal, bueno, pues bastante, que hizo bastante, que en toda la etapa de la crisis de Juan Carlos y demás, consiguió manifestaciones muy potentes. Ahora hay una cosa, un espacio que se llama el espacio estatal republicano o el encuentro estatal republicano. Bueno, pues ahí hay que estar también y hay que ir a los encuentros anuales que se convocan y ahí tiene que estar Izquierda Unida y los partidos que formamos parte de Izquierda Unida, pues también tenemos que estar ahí para dialogar junto a otros cómo tenemos que construir esa república. Y luego quizá, pues bueno, yo creo que hemos avanzado también porque Unidos Podemos, sus principales dirigentes, yo creo que ya hablan claramente de que somos republicanos. Y eso es muy importante, ¿no? Somos republicanos, han mostrado una actitud muy crítica con toda la corrupción de Juan Carlos de Borbón, pero al mismo tiempo también se cuestiona la institución monárquica, ¿no? En términos políticos, ¿no? Y como más antidemocrática, etcétera. Y eso también es un logro, que se pueda normalizar el que uno diga tranquilamente que es republicano y que la monarquía es mucho más perjudicial y antidemocrática, ¿no? Y luego, con lo que decía también José Manuel, pues yo creo que es muy importante que digamos, Ana, se me ha olvidado el 8 de marzo, pero el 8 de marzo con las banderas moradas y la tricolor también, o sea, lo de republicanizar las luchas, que has hecho una intervención brillante también. Pero José Manuel decía al principio, si no hablemos tanto de la segunda y vamos a centrarnos en la tercera. Yo estoy de acuerdo, pero creo que más o menos ya lo estamos haciendo, pero hay que seguir haciéndolo mejor. Hay que hablar de la segunda, desde luego no el 14 de abril. El 14 de abril hay que hablar de la tercera. Ese día, yo creo, y lo propongo aquí, se me acaba de ocurrir en este momento, pero el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos debería plantear que se convirtiera el 14 de abril en el Parlamento y que se vote en una fiesta laica por la libertad. Y a ver si el PSOE vota en contra. Quiero decir, la fiesta laica por la libertad, porque este país también ha estado condicionadísimo por el integrismo religioso, por el nacionalcatolicismo del franquismo, y sí, y seguimos un poco ahí, ¿no? Y tiene que haber fiestas laicas. ¿Cómo puede ser que en este país todas las fiestas sean religiosas, ¿no? Si muchos no somos religiosos. Yo quiero un país donde podamos convivir en tolerancia los que son religiosos y los que no. Y la República tiene, el 14 de abril es una fiesta laica por la libertad. Y yo creo que hay que reivindicarla en el Parlamento, que puede ser una buena idea. Pero sobre todo el 14 de abril hay que estar en las calles, ¿no? En las calles y en los debates, como este, ¿no? Tenemos que debatir sobre qué modelo futuro de república queremos, y tenemos que debatir sobre reivindicarlo con la gente en la calle e ir creando, vamos a ver si más adelante va cambiando la correlación de fuerzas, ir creando, digamos, cada vez más republicanos, ¿no? Tenemos que hacer pedagogía republicana porque no hay república sin republicanos, tenemos que hablar con los sindicatos, con los trabajadores de los temas republicanos. Y yo creo que todo eso puede ir acercando la república a la clase trabajadora para en algún momento poder imponer ese modelo, ¿no? Y luego hablar de la segunda, sí, como ha hecho Ana, que lo ha hecho muy bien en relación a los derechos de la mujer, es decir, no, venimos de una tradición histórica, tenemos que reivindicarnos en las luchas de nuestro pueblo, en las luchas de nuestros sindicatos, en las luchas de nuestros partidos de izquierda, pero no con nostalgia o para llorar, no, si ya hubo mucho heroísmo en la Segunda República, lo dimos todo, lo que pasa que el fascismo internacional pues, nos combatió. Y yo creo que como hay una época de neofascismo, hay que hablar más todavía de república, ¿no? Es muy difícil enfrentar el neofascismo con la monarquía. Fijaros cuántos comentarios ha hecho Felipe VI sobre Vox. Ninguno. Es más, los hijos de la infanta Elena van a los mítines de Vox. Hay fotografías, son de Vox, ¿no? Entonces tenemos una monarquía de derechas, claramente, ¿no? Y bueno, pues yo creo que como hay temas de memoria histórica que trabajar, pues hay que ir a los cementerios también, pero hay otros días en el año, no desde luego el 14 de abril, ¿no? Hay que ir a conmemorar a los nuestros, a los que dieron la vida por la clase trabajadora y por la república, pero en otro momento. Y hay que reivindicar que cuando nosotros gobernemos
en las comunidades autónomas tiene que haber en los planes de estudio, de historia, se tienen que estudiar estos periodos, ¿no? Fijaros, yo tengo dos hijas, una de 19 años y otra de 16. Claro, estoy en la Comunidad de Madrid, donde está el horror del PP, que lleva gobernando 27 años, pero ¿dónde están los temas de historia de la Segunda República y del franquismo? Bueno, en los últimos temas. ¿Los estudiantes llegan a estudiar esos temas? No, no llegan nunca. Ni mi hija ha estudiado la Segunda República, mi hija Clara, ni mi hija Jimena ha podido estudiar la Segunda República, ¿no? Es decir, se nos está, digamos, dentro de ese revisionismo histórico, quieren que no hablemos del pasado para que no veamos que es posible realizar otros proyectos históricos de emancipación, de lucha, bueno, pues digamos, de orgullo para la clase trabajadora, que históricamente son posibles y que no son utopías, ¿no? Entonces tenemos que reivindicar eso. Pero muy de acuerdo con vosotros en que hay que luchar y hablar de la tercera, y la tercera no tengáis ninguna duda que llegará. Llegará seguro. Yo lo tengo muy claro, no sé cuándo. O sea, tardaremos a lo mejor algunos años más, pero va a llegar. ¿Por qué? Porque la democracia, los derechos de los pueblos, los derechos humanos, la lucha por eso es imparable. Es imparable, no se puede poner las puertas al mar, ¿no? Por mucho que ha intentado ocultar Juan Carlos todas sus corruptelas, pues ya se sabe casi todo, porque la verdad al final siempre aparece, ¿no? En términos históricos. Y yo creo que el desgaste de la monarquía actual pues tiene mucho que ver con una falta de ética, de un comportamiento totalmente corrupto, aprovecharse de un cargo público para hacer negocios privados. Deberíamos intentar prohibir eso. Es decir, no se puede ser un comisionista de las transnacionales si eres el jefe del Estado. Ya no hablamos de rey, ¿no? Pero usted es el jefe del Estado. Bueno, ya está bien, cobrando 8 milloncitos directos y otros 30 y tantos indirectos en los presupuestos generales, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es lo que hay que explicar. Hay también gente, yo creo que un poco tontona, que te dice, bueno, pero es que si vamos a elegir, es verdad, es más democrático, pero si votamos y elegimos y gana Aznar o Rajoy, ¿qué hacemos? Bueno, pues que ganen, pero es que a los 4 años se van. A los 4 años se van. Y el jefe del Estado digamos, está mucho más controlado por el Parlamento en una democracia que en una monarquía donde son, y hay que repetirlo, no son una cosa popular ni populista, quizá populista a veces lo han intentado ser, pero son la piedra de bóveda en España de la oligarquía. Y por tanto, los que estamos a favor de la mayoría social trabajadora y estamos en contra de las élites, pues tenemos que ser republicanos. Así que con mucho orgullo, compañeros, defendamos siempre la República y desde luego a por la tercera, ¿no? ¡Viva la República, compañeros! ¡Viva! Muchas gracias, Fran. Antes, por el WhatsApp, comentaba con Ana que algo común siempre que ha pasado, siempre que ha habido avances en derechos sociales, en avances en la emancipación, tanto de las mujeres, hombres o de la clase trabajadora en España, y bueno, todo el mundo, pero en España, por hablar de nuestro propio ejemplo, ha venido acompañada con una gran oleada de represión y una oleada reaccionaria. Entonces, tampoco debemos extrañarnos de que tengamos ahora mismo, simplemente por decir que seamos republicanos, esta oleada o este neofascismo, como tú lo has llamado, Fran, y que nos dé. Y luego sobre la última reflexión que has hecho, hablar de que el último, Nicolas Sarkozy, que fue jefe del Estado francés, ahora mismo está privado de libertad por sus delitos. Sin embargo, nuestro antiguo jefe de Estado está investigado por delitos y prófugo de la justicia en algún emirato, viviendo la vida que siempre ha vivido. Bueno, estaba planeado hacer está planeado hacer ahora mismo un turno de réplica, por si queréis añadir, hablar sobre lo que habéis hablado del resto de ponentes, y luego para después, lo he puesto en el chat también, y para que lo digo de voz, si el público quiere hacer alguna pregunta, pues o pedir palabra o expresarla directamente por el chat, para que después haga un pequeño espacio para que haya interrelación. Así que si queréis, pues volvemos con el orden de antes. Si quiere Mariscal empezar. Yo casi preferiría que después de una hora atascando aquí hablase los y las asistentes. Yolanda Díaz, compañera de mi pueblo, no es la ministra, tiene la mano levantada. Gracias. No soy la ministra. Incluso debo ser mayor que ella.
En fin, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias a las 3 personas intervinientes. Súper interesante, he aprendido un montón y efectivamente estoy de acuerdo con las 3 porque de modo directo e indirecto las 3 lo habéis dicho. Con espacios como este es como también se construye Tercera República, así que por supuesto, salud y república, por supuesto. Solo quería remarcar una cosa a propósito de algunas que he estado escuchando. Sin duda, hay que ser personas republicanas y llevar la bandera republicana en todas nuestras reivindicaciones, incluida el 8 de marzo. Pero lo que creo que no se nos debe olvidar jamás es que la Tercera República solo lo será si es feminista. Si no, fracasará. Y eso significa no dar espacio a las mujeres, estoy diciendo perogrulladas, pero me sale del alma, ¿cómo deciros? No dar espacio a las mujeres para que, es decir, nadie nos tiene que dar espacio a nosotras. Nosotras tenemos ese espacio, es nuestro. Y nosotras también somos nosotros. Es decir, insisto, la República, la Tercera República va a llegar, por supuesto, la vamos a ver, lo tengo clarísimo, pero solo si es feminista. Solo quería aportar eso, gracias. Gracias, Yolanda. Bueno, por ahora no tenemos ninguna pregunta en el chat de aquí. El chat de YouTube no se ha movido demasiado, ha habido ahí oscilando, hemos estado rayando las 30-35 personas en todo momento. Igual, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues abierto está. Si queréis, por eso decía lo de que está bien que si queríais aportar algo a la intervención de algún otro ponente, pues da tiempo a que salgan preguntas. No, yo respecto a lo que ha dicho la compañera Yolanda Díaz, que no es la ministra de la monarquía española, pero puede serlo a lo mejor en la Tercera República, quién sabe, ¿no? hay que tener siempre humor, que siempre es revolucionario, ¿no? Pero yo creo que sobre eso Ana ha hecho una intervención muy buena. O sea, yo creo que ella ha relacionado muy bien la Segunda República, los logros y avances que hubo para los derechos de la mujer, y luego ha relacionado muy bien todo el tema de la mujer y la República. Yo por eso no he tocado ese tema, que lo tenía puesto en mi esquemita, ¿no? Pero creo que efectivamente que sois un sujeto hoy por hoy activo de cambio social muy importante, ¿no? Y por eso yo decía que los 8M también, que los chicos también vamos a las manifestaciones y tal, pero también con la tricolor. Porque yo creo que lo que decía de republicanizar las luchas es muy importante, ¿no? Afortunadamente ya en casi todas las manifestaciones la gente se acostumbra a hacerlo, pero no hacerlo de forma espontánea, sino que nosotros provoquemos cuando nos interese que eso sea así, ¿no? Y yo creo que en el 8M estaría muy bien que se incrementaran las tricolores, precisamente para que las mujeres que están ya cada vez más conscientes de sus derechos y de la lucha que tienen que hacer, pues también se relacione esa lucha con el republicanismo y con una sociedad, un modelo de Estado y de sociedad a construir en el futuro. Bien, Juan, si quieres, tienes la mano, luego tenemos una pregunta del compañero Julio. No, yo solo quería comentar que, en mi opinión, la Tercera República tiene que surgir desde abajo, desde las bases, para que tenga una buena cimentación y que no puede dejar detrás a ningún tipo de movimiento, tanto social como político. Tiene que aglutinar a toda la masa republicana que exista, ya sea de tendencias ideológicas que sean o ideales que sean, porque si solo implicamos a personas con pensamientos de izquierda en la República, pues siempre vamos a tener debilidad en la construcción y la consecución de la Tercera República. Y por supuesto, estoy totalmente de acuerdo con Yolanda que sin el movimiento feminista es imposible, porque hoy por hoy hay que reconocer que el movimiento feminista a nivel internacional y a nivel también nacional es el movimiento más fuerte que existe en lucha contra las desigualdades. Y cuando tú luchas contra las desigualdades, estás luchando contra el capitalismo, porque el fundamento del capitalismo son precisamente las desigualdades. Entonces, es mi opinión, que tiene que estar
tiene que ser un movimiento desde la base, desde la calle, pero que aglutine a todos los sectores que existan en la sociedad, que no se quede nadie detrás. Era eso. Muchas gracias, Juan. Julio comenta que por qué el PC y por qué Izquierda Unida tienen Secretarías de Memoria y de República separadas. ¿Acaso no son luchas que son coincidentes? De este modo solo conmemoramos la República en los cementerios. Creo que a lo que va es a redundar en lo que decíamos, que bueno, Julio, si quieres hacerla tú, si no voy a interpretarla yo. Yo creo que al final deben ser coincidentes, pero sobre todo la conmemoración de la República y nuestra posición sobre la República tiene que ser siempre a futuro. No vamos a olvidar el pasado, porque el ejemplo que tuvimos, el ejemplo que nos dieron con la represión que sufrieron, con los avances que se consiguieron en tan poco tiempo, hay que tenerlo muy presente, pero acabamos llegando a... Mi opinión, sí, está clara, Julio. Mi opinión es que, claro, eso tiene sentido preguntarlo si entendemos que la Secretaría de República del PC es la Secretaría de la Segunda República. Si es la Secretaría de la Segunda República y la Secretaría de Memoria, pues no tiene mucho sentido, no tendría mucho sentido separarlas. Pero si entendemos que la Secretaría de República debe de meterse en el movimiento republicano y que el movimiento republicano debe de ser movimiento de la Tercera República, tal y como nos ha explicado Fran, evidentemente deben de ser secretarías distintas. Entender precisamente, no sé, Ana, que también ha trabajado en secretarías de este tipo y ha participado en los debates que hemos tenido al respecto, también puede comentarlo, pero bueno, yo creo que es una cuestión orgánica que al final de lo que se trata es de que haya una o haya dos funcionen. Eso ya. Sí, yo por la experiencia un poco este debate un poco eterno dentro del movimiento memorialista y también dentro de las plataformas republicanas, por ejemplo Andalucía Republicana, que intentamos construir. Y bueno, pues parece que mayoritariamente, claro, son espacios de trabajo, lo veníamos también insinuando a lo largo de la tarde, diferenciados, aunque evidentemente complementarios, porque la segunda siempre nos sirve para impulsar, proyectar y también pues es un modelo que nos sirve para, actualizándolo, construir la tercera, ¿no? Pero es verdad que hay gente que le apetece militar o que directamente pues, se vincula con un planteamiento de construcción de Tercera República y que le apetece pues más plantear cuestiones en torno a la construcción de esa Tercera República, y hay otro espacio, digamos, diferenciado, diferente, pues de víctimas de la represión franquista, de familiares o simplemente de investigadores, militantes, simpatizantes, que de alguna manera quieren recuperar esa memoria democrática, ¿no? También para proyectarla hacia el presidente, pero tienen etapas históricas diferentes y también objetivos concretos diferenciados. Entonces son complementarias, tienen coordinación, digamos, ¿no? Pero como tienen objetivos diferentes y sobre todo una proyección distinta, pues los tenemos diferenciados. Por ejemplo, en Andalucía, pues tenemos una red de activistas que se ocupa del trabajo de la memoria democrática y que se vincula pues con la recuperación de los senderos de la memoria, de los lugares por la memoria, de la introducción de la memoria en las aulas, de las exhumaciones, de las publicaciones también didácticas, que Fran también lo insinuaba al final de su intervención. Me parece fundamental revisar los currículum educativos. Yo soy profesora de historia y en la facultad no estudiamos. Los que somos licenciados en historia, que estamos formando a siguientes generaciones, no estudiamos la Segunda República, no estudiamos la dictadura franquista y no estudiamos la transición española, clave para entender el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es difícil de explicar, en una democracia plena. Y yo entiendo que está bien tener espacios que tengan sinergias, ¿no? Además, la República es algo transversal, también lo decía Fran, con esa idea de llevar la bandera republicana a todos los espacios, ¿no? Porque República afecta a las que trabajamos en el movimiento feminista, República afecta también a los planteamientos medioambientales, a los que trabajamos la justicia social. Ese proyecto de Tercera República que estamos buscando también afecta, en verdad, a todas las secretarías o áreas en las que vinculamos la articulación política dentro de nuestra organización.
Por lo tanto, yo entendiendo que esa transversalidad es la que nos va a aportar también pues, la profundidad ideológica a la hora de construir ese modelo de país que queremos, esa república que queremos, pues es espacio diferente de reflexión y de trabajo al que se ocupa del movimiento memorialista. Juan Casamayor ha levantado la... No, Juan ya ha hablado, Daniel. Ah, vale, como ha vuelto a levantar. Sí, es que se me había pasado un epígrafe. Perdón. Y es que aquí en Talavera de la Reina nosotros tenemos creado un comité de defensa republicano, en el cual participan gente que estuvo en la represión de la dictadura, y participan gente más jóvenes con los que hablamos y tenemos experiencias prácticas de personas que sufrieron persecución y exilio. Y pues bueno, lo que pasa es que es una ciudad que es muy de derechas, pero intentamos por todos los medios hacernos oír y hacernos ver. Bien, Julio ha dejado una segunda pregunta antes de la que hace Vicente, que es una pregunta polémica. ¿Construir la tercera con qué bandera entonces? El debate de los símbolos, ¿no? Yo he pensado un poco sobre eso, porque a veces por la mañana me despierto y digo, ¿qué pasaría si pudiésemos conseguir una república pero nos tuviésemos que tragar? Es decir, una república con la bandera de rojigualda. Y elegimos al jefe del Estado, pero tenemos la bandera rojigualda. Y luego llegas a la reflexión de que si eso ocurriera, necesariamente tendría que haber sido como consecuencia de un pacto. Y creo que la república no es accesible con un pacto. Y estoy hablando de un pacto de clase, como el que dio lugar a la transición. No es posible. La ruptura es imprescindible para constituir república. Y respondiendo a la pregunta que Vicente también hace sobre república y socialismo, y también al hilo del feminismo, lo que yo he tratado de decir es que república y democracia, en el sentido fuerte de ambos términos, deben de ser sinónimos. Si nosotros tenemos un proyecto republicano y un horizonte republicano, la adición de adjetivos a la república socialista, feminista, federal, ¿no? Son cosas importantes porque, claro, tenemos que explicar nuestro proyecto y tenemos que definir qué república. Pero en nuestro entendimiento particular y colectivo de lo que es república, o al menos la gente de izquierdas, pues, insisto, desde Robespierre a Marx, república y no dominación van de la mano, y por lo tanto la no dominación del salario y la no dominación que impone el patriarcado en la esfera privada, ¿no? Y en la esfera pública. Todo eso son cuestiones con las que son caras de la misma moneda. Al final, la batalla por la república es la batalla por la democracia, y cuando digo democracia no me estoy refiriendo a eso que tenemos. Cuando digo democracia es que mandemos los de abajo, que mandemos, y que no tengamos que pedir permiso para vivir. Yo quería hacer, para terminar, algunas recomendaciones al hilo de lo que he comentado, por si queréis profundizar en este asunto, en un par de libros, por no apabullar con bibliografía, que creo que están bien elegidos por si queréis profundizar en este asunto. Uno de ellos es de Gerardo Pisarello, que es compañero, sabéis que es diputado, pero antes de nada pues tiene una formación académica y es profesor, creo que es en la Autónoma, que es un largo termidor. Y analiza un largo termidor, ¿no? Analiza un poco como el termidor que dio fin a la República Francesa, la República de Robespierre, cómo se ha alargado hasta ahora y qué concepto de democracia, cuando hablamos de democracia, de qué va. Y luego de Toni Domènech, que también lo he citado. Bueno, de Toni Domènech os podéis leer lo que queráis, en internet hay un montón de cosas suyas.
Es especialmente recomendable algunos seminarios que tiene. Hay uno suyo que dio en Argentina con la gente de Ciudad Futura, que se llama la tradición socialista y el pensamiento republicano, que lo tenéis libre acceso en internet, que es bastante extenso. Y luego hay un libro suyo en crítica, en bolsillo está ya, que se llama El eclipse de la fraternidad y que narra un poco toda la trayectoria desde la Grecia antigua hasta la Segunda República Española, sobre todo centrándose en el concepto de la fraternidad, ¿no? De esos tres elementos republicanos, libertad e igualdad, poniendo el acento en la fraternidad, en el concepto de hermandad, laicamente entendido, no porque todos tengamos un Padre Superior que nos mande, sino precisamente por todo lo contrario, que todos seamos hermanos y hermanas en el mejor sentido de la palabra fraternidad. Yo quería intervenir sobre el tema de la bandera. Yo creo que tiene más miga la pregunta de lo que parece, porque si la derecha estuviera dispuesta a ser republicana y participar en un modelo de Estado republicano y la única pega fuera la bandera, entonces quizá diríamos, bueno, listo. Pero yo creo que al final los símbolos están cargados de contenido, ¿no? Y una cruz para una religión se convierte en una cosa muy seria y una bandera para un proyecto político de transformación social profunda para el pueblo se convierte en una cosa muy seria. Entonces yo creo que nosotros hoy por hoy, no sé más adelante, porque los debates y los procesos constituyentes tardan tiempo y me imagino que deberíamos también hablar de estos temas, ¿no? Pero hoy por hoy yo creo que la gente que quiere la tercera se referencia a la segunda, que además el color morado tiene que ver con los comuneros que fueron asesinados, la rebelión comunera popular, que fueron asesinados por Carlos V, y sabéis que ahora se ha reeditado porque se cumplen los 500 años, en 1521 es cuando se produce la rebelión comunera, fueron brutalmente asesinados por Carlos V, y se ha reeditado el libro de Manuel Azaña, que también os lo recomiendo, que es un libro pequeñito, pero que se lee en un fin de semana, y se llama Los comuneros y el rey, ¿no? Y se ha reeditado hace muy poquitos días. Y luego quería recomendar, como yo tengo el mismo defecto que José Manuel, que me gusta mucho la lectura política y creo que es buena para la formación, os quiero recomendar un libro que acaba de salir de Ian Gibson, el irlandés famoso que hizo biografías de Lorca, de Machado, ¿no? Gibson ha hecho un libro muy fácil de leer también, pero que tiene bastantes ideas de fondo, porque ha hecho muchas lecturas sobre el federalismo, que se llama algo así que por una España o por una república federal ibérica, ¿no? Él introduce el tema de que Portugal también. Y es un debate muy interesante, porque fijaros, una vez le escuché en una conferencia a Joan Garcés decir que lo del iberismo eran enemigos la OTAN del iberismo, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque primero, porque la Revolución de los Claveles acabó con la monarquía portuguesa, pero también porque tener una salida al Atlántico y al Mediterráneo en un país tan estratégico como España, pues conviene que haya división y que no haya unidad. Entonces yo creo que hay que trabajar, digamos, por una república federal. Gibson lo plantea muy bien en su libro y recupera no solo a Pi y Margall, sino habla de Unamuno, habla de Valle Inclán, habla de algunos intelectuales de Fernando Pessoa, de Saramago, ¿no? que eran iberistas y que querían la unión de repúblicas ibéricas, ¿no? Y yo creo que es un debate muy interesante al que hay que entrar y apoyar además, ¿no? Porque vivimos de espaldas a Portugal y sin embargo Portugal es un país maravilloso. Y yo creo que además leer ese libro de Gibson es una maravilla porque descubres cosas que dice Valle Inclán que son absolutamente revolucionarias, o Unamuno, y nos las han ocultado toda la vida, ¿no? Y nos han enseñado de Valle Inclán y de Unamuno en la escuela pues lo que han querido, ¿no? Y bueno, pues quizás Saramago, como es más contemporáneo, lo hemos conocido un poquito más. Pero yo creo que gente como Ian Gibson, que estaba en la órbita del PSOE, fue concejal incluso en las listas del PSOE de Granada, pero independiente, nunca militó en ese partido, pero sin embargo el tipo en este tema tiene clarísimo que la solución de los problemas de España, tanto los problemas socioeconómicos como los territoriales, tiene que ser una república federal. Lo dice con mucha claridad y yo creo que es un libro que, como está escrito en el año de pandemia, lo ha escrito formalmente como una especie de diario, pero al mismo tiempo él estaba leyendo todas esas lecturas apasionantes de estos autores. Entonces los muestra en el libro. Así que os lo recomiendo también, porque yo creo que sobre este tema de la república y qué tipo de república queremos, cuanto más se escriba mejor, cuanto más leamos mejor.
Bueno, cuando resubamos el debate a YouTube, pondremos en la descripción una bibliografía con los enlaces a los volúmenes, a los títulos y a los autores. Vale, pues Porque se entonces metemos a Maquiavelo también, por favor. Fundamental. Bueno, ha habido un par de comentarios. Yo creo que una república sin impunidad del franquismo, y esta no se puede conseguir con la bandera bicolor y la esclavitud, no se somete a referéndum. Y luego, por otro lado, Juan Casamayor dice, para que una tercera república llegue a buen puerto es necesaria la ruptura total con el régimen del 78, en todos los sentidos, y fundamentada en los derechos humanos y los derechos del planeta. Bueno, parece que no hay ninguna pregunta más. Hemos hecho 2 horas ya de debate. Os cedo una última palabra si queréis terminar con algo, y ya sería el final y terminaríamos. Así que si queréis por el mismo orden o inverso o como queráis. Venga, tiro. Agradecer de nuevo vuestra presencia y animaros al grupo a que continuéis con esta labor de, insisto, utilizar las instituciones y los recursos que tenemos en las instituciones al servicio de la unidad popular y de la batalla de las ideas. Y subrayar lo que comentaba Fran, la Tercera República llegará y, como dice nuestro querido Antonio Romero, hoy día 15, pues queda un día menos para que llegue. Bueno, pues yo por mi parte daros las gracias también y compartir pues algunas de las cosas que se han dicho. La homónima a la ministra Yolanda Díaz, pues efectivamente yo entiendo que la República será feminista o no será. Yo también creo que ese horizonte está más cercano y que lo vamos a ver los que estamos aquí presentes. Y también de nosotras pues depende que llegue más pronto que tarde, ¿no? Y yo entiendo que esa necesidad de ruptura también con el régimen del 78 también está por venir y que vamos a ser capaces de generar esa ruptura. Así que por mi parte felicitar a los organizadores de este acto. Es necesario sacar a la República de los cementerios, efectivamente. Es necesario que hablemos pública todos los días, no solamente el 14 de abril, y es necesario pues que dentro de nuestro corazoncito y de nuestra razón pues esté ese horizonte, porque yo estoy segura de que más pronto que tarde lo veremos presente. Así que muchísimas gracias por la invitación y salud y república. Bueno, pues yo solamente terminar diciendo eso, que quizá con esa frase de republicanizar las luchas y de ser republicanos y republicanas todo el año. Eso es bueno, como resumen un poco, ¿no? Es decir, que tengamos en cuenta que la lucha por la República es permanente, que la República es nuestro horizonte, digamos, ético y político, y que, por tanto, aunque tengamos otras luchas en los ayuntamientos, ¿no? en el sindicato, en las organizaciones en las que estemos, pero que tengamos siempre en cuenta que el horizonte es la República y que si se lucha, llegará. Igual que llegó la primera, igual que llegó la segunda, y lo más normal es que en el siglo XXI, y así termino como empecé, pues la verdad, hay que hablarlo con los trabajadores y con el pueblo de una forma sencilla, ¿no? Es decir, es más democrática una república que una monarquía, porque la herencia no es una cosa aceptable, ¿no? Y si encima está llena de corrupción, pues mucho peor para esa institución, ¿no? Así que república federal, laica, solidaria, feminista, y ya está. Y salud y república, compañeros y compañeras. Bueno, muchas gracias a todos. Agradecer a Unidas Podemos también de Guadalajara que hayáis montado este debate. Yo creo que aunque haya habido ahora mismo 40 personas, las que sean, lo importante es si luego se difunde y se lleva a YouTube y demás, pues lo movemos y eso llegará a mucha gente y pequeñas cosas construyen un gran proyecto, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos y a todas por acudir, a Mariscal, a Ana y a Fran por prestarnos su tiempo y esas cabezas que tenéis y que piensan, discurren y se expresan como se han expresado. Y nada, a seguir, a construir, a sumar y a luchar por la tercera que llegará. Salud. Gracias, un beso a todos.